Hola, ¿Cómo va, Jime? muy bien, ¿vos? Bien, bien. Hola Sol, hola Pato, Marian, que se están sumando a este vivo especial con Ale Marcote. Bueno, Ale es una colega y amiga de la casa, nos conocemos hace muchos años en lo que es el recorrido profesional y la idea es compartir esta hora de este vivo sobre el tema de amigarnos con los fracasos. La verdad que, bueno, en nuestro desarrollo de carrera, ambas trabajando en distintas corporaciones, bueno, el tema de los fracasos, ¿no? Y lo pongo entre comillas, ahora vamos a Sí. desmitificar un poquito lo que tiene que ver con los fracasos, que a Ale le gusta llamarlo más desaciertos. La idea, bueno, es compartir nuestras miradas y sobre todo Ale, como invitada hoy, ella es especialista en todo lo que tiene que ver con este aprendizaje de lo que es el error o lo que llamamos error. Así que bueno, bienvenida Ale y gracias por sumarte. Gracias, Jime, por la invitación. Un placer, porque creo que es bueno, es interesante siempre compartir estas miradas y encontrar también a partir de los distintos recorridos, esto que vos decías, desaciertos, qué nos pasa con los desaciertos, qué nos pasa cuando las cosas no funcionan, no salen como esperábamos. Y bueno, me parece que tenemos para compartir y sobre todo también invitar a las personas que estén escuchando, a preguntas, a reflexiones, me parece que podemos aprovechar la hora en ese sentido. Bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, Ale, inicialmente me parece súper interesante que compartas tu mirada con respecto a lo que tiene que ver con esto que se llama habitualmente fracasos. ¿Vos qué pensás? Sí. A ver, digo, algo de lo primero que me gustaría compartir es algunas diferencias, ¿no? Muchas veces hablamos de fracasos, de errores, de fallas, como si todo fuera lo mismo, ¿no? Entonces, para mí una distinción inicial que está bueno hacer es, primero, qué entendemos por cada una de estas cosas. Y, y acá hay una diferencia para mí básica que tiene que ver, por ejemplo, cuando hablamos de error, ¿no? Muchas veces decimos, ay, me equivoqué, estoy en esta etapa, por ejemplo, ahora, estamos en plena incertidumbre. Vino una pandemia, no la vimos venir, y estamos fluyendo, ¿no? Y muchas personas dicen, tengo miedo de equivocarme con lo que haga. Entonces, mi primera pregunta es, bueno, ¿qué es para vos equivocarte? ¿Qué es para vos el error, no? Y hay una clasificación muy diversa de errores y según autores podemos encontrar. Pero yo creo que es interesante por lo menos dimensionar algunas. Y una cosa es cuando yo digo me equivoqué o cometí un error de algo que yo sabía que había una forma de hacerlo, ¿no? Si yo ya sé que, no sé, que por ejemplo, bueno, yo originalmente soy contadora, ¿no? Después transité por otros caminos, pero si yo sé que hay una declaración jurada que vence el 31 y que la tengo que llenar de determinada forma y no lo hago porque no tenía la capacitación, porque me olvidé, porque a propósito, lo que sea, ese es un tipo de error. Yo sabía lo que había que hacer, tenía un manualcito, tenía el manual que tenemos en la escuela, si se quiere, y bueno, y no lo seguí. Pero me parece que es muy diferente esta etapa, ¿no? Un contexto, lo que llamamos un contexto complejo, donde hay distintas variables, donde no tenemos toda la información. Nadie sabe cómo transitar una pandemia, ¿no? Nadie sabe cómo transitar una cuarentena. Entonces, ahí no podemos hablar de ese tipo de errores, que es lo que solemos tener en la cabeza, ¿no? Entonces, muchas veces en este caso podemos hablar de fallas de experimentación. Yo voy a experimentar hacer algo, pero si no sale como esperaba, no es lo mismo que equivocarse en el otro ejemplo. Es distinto, porque nadie me dijo cómo se hacía, nadie lo sabe y estamos todos probando. Entonces, digo, me parece que esos son como es una concepción básica y son de aquel contexto, ¿no? De eso que deberíamos, de esta idea, deberíamos saber cómo se hacía y no lo sabemos.
Bien, es súper interesante esta diferencia de ambas, dos miradas diferentes, ¿sí? Y dos miradas distintas sobre como sobre conceptos diferentes. No es lo Sí, mismo decirnos que fracasamos, ¿sí? Y declarar un fracaso que decirnos a nosotras mismas que tuvimos un desacierto. Y un desacierto porque no sabíamos, porque no teníamos una experiencia previa ni un conocimiento previo de cómo se hacían las cosas. totalmente. Y de hecho, bueno, la palabra fracaso tiene, sobre todo en nuestra cultura, ¿no? Latinoamericana, ni hablar que en la Argentina, tiene como un peso muy fuerte, ¿no? La mayoría de las personas cuando hablamos de este tema me dicen, no, yo fracaso es como una mochila enorme. Por eso yo trato de hablar de lo que no funciona, lo que no sale como esperábamos, porque en sí tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que yo espero, mis objetivos, lo que yo deseo, lo que yo quiero, y que bueno, no se dio. Y eso sería conceptualmente un fracaso. Lo que pasa es que si vamos a la literatura, si vamos al diccionario incluso, bueno, hablan de, ni hablar de fracasado, después podemos hacer esa distinción, ¿no? Pero habla como de algo que no funcionó y que es bastante terminante. Entonces, bueno, también empezar a sacarle un poquito el peso a las palabras y bueno, quizás renombrarlas de otra forma y entender un poco traer qué estamos entendiendo por eso. Bien, bien. Sí, bueno, ambas sabemos como coach que el lenguaje no es inocente. Entonces, en la Totalmente. medida que nos decimos lo que nos decimos, también tiene mucho impacto en nuestro accionar, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Bueno, de hecho te traía esta palabra fracasado, fracasada, porque muchas veces cuando algo no sale como lo esperábamos, es lo primero que nos decimos, lo pensamos, ¿no? O se lo decimos a otras personas. Y eso tiene un peso enorme, como vos decís, ¿qué emoción voy a tener si pienso que soy una fracasada, un fracasado? Y pasa muchísimo. Entonces, primero que si yo me digo eso, es muy difícil revisar quizás qué es lo que hice, qué es lo que dejé de hacer, ¿no? Digamos, estoy tomada por una emoción de algo totalmente terminal y además creo que se empieza a confundir lo que hicimos, el proyecto, la relación, porque esto puede tener como distintos matices, puede tener que ver con un emprendimiento, con algo que yo quería lograr en la organización, puede tener que ver con una relación, vínculos, ¿no? Entonces, si yo me digo eso, bueno, ¿qué peso voy a tener y cómo voy a poder avanzar? Es bastante doloroso y además se confunde con mi identidad, ¿no? Que una cosa no funcione, la paso a mí y digo entonces no tengo los recursos para hacerlo, ¿no? Entonces hay que estar muy atentas y atentos a lo que nos decimos. Bien, bien, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cómo, cuando hablábamos de esto, ¿no? Del tema de eso que no sale como esperamos, también me viene esta palabra de la exigencia, del ideal que tenemos, ¿no? ¿Qué ideal tenemos en función de eso y con quién nos comparamos, ¿no? Cuando nos decimos que fracasamos o que es muy diferente esto que decíamos cuando algo no sale como esperaba, ¿no? Sí. Parece sutil, tipo, es una sutileza, pero hay una gran diferencia y un impacto muy grande sobre nuestra persona. Sí, y sobre todo, digamos, está bueno entender qué relación hacemos nosotros internamente, porque esto tiene que ver mucho con nuestro recorrido de vida, con un montón de historias personales, ¿no? Lo que muchas veces podemos llamar el modelo mental, pero bueno, tiene que ver con todo nuestro recorrido. Hay personas que quizás no se ven afectadas, pero hay otras personas, o quizás en nuestra cultura, bastante. Y vos traías esto de las exigencias, y me parece un tema súper clave porque a veces no nos damos cuenta de la cantidad de exigencias que tenemos, ¿no? Ni hablar, y acá podemos derivar al perfeccionismo, ¿no? Pero cuando tenemos tantas, digamos, como tantas exigencias, y lo traemos más que nada también, por ejemplo, con las mujeres, ¿no? Muchas veces, lo hablábamos el otro día, ¿no? Las mujeres, muchas veces, esta idea de ser la ejecutiva perfecta o la empleada perfecta, la emprendedora perfecta, la hija perfecta, quienes tienen hijos, la mamá perfecta, y entonces llega un momento en que para cumplir ese nivel de exigencias necesitas más o menos 48 horas, un día de 48 horas. Entonces, si tenemos ese nivel de exigencias
y no llegamos, porque quizás no hay forma de llegar a todo ese ideal que tenemos, entonces siempre vamos a estar con la frustración, ¿no? Y entonces ahí aparece, digamos, aparece esa emoción que es como nunca estamos logrando lo que queremos. Entonces, digo, también reflexionar sobre cuáles son nuestras exigencias y cuáles son nuestros ideales, un poco lo que vos traías. Sí, totalmente. Y ahí es tan interesante empezar a revisar nuestra historia, o sea, esto que vos traías, nuestras creencias, nuestros juicios con respecto a nosotras mismas, qué nos Sí, estamos diciendo ante cada una de esas situaciones, porque es real. Yo escucho mucho en procesos individuales de coaching esto del pulpo, ¿no? Me viene como la palabra pulpo, de estar abarcando, y sobre todo en las sí, mujeres, como vos decías, pasa mucho esto, de querer abarcar mucho y este concepto de ser multitask, ¿viste? Es como, parece que las mujeres, o sea, porque a nivel cerebral, bueno, está comprobado que la mujer tiene esa capacidad de estar atenta a muchas variables al mismo tiempo, y estos son conceptos más primitivos, ¿no? Pero sin entrar en detalle en esto, y el hombre tiene esta mentalidad mucho más focalizada. Entonces, claro, a nosotras venimos con todo esto de paradigma de que podemos abarcar un montón de temas. Entonces, ¿qué nos pasa cuando algo no sale como nosotras lo esperábamos? sí, y bueno, a esto le sumo, digo, hay mucho de cultural, ¿no? Esto de, Mm. bueno, yo soy mujer y la exigencia quizás de otros y la propia, ¿no? Entonces yo tengo que poder con todo y tengo que hacer todo al mismo tiempo. Entonces estoy redactando un mail y mirando a ver la cocina y mirando lo que pasa por el otro lado y vos traes esta imagen de pulpo, a mí se me suele venir la de la Mujer Maravilla, que puede cumplir con todo en el mismo momento. Ahora, lo interesante es que como tenemos tan grabado este disco de, bueno, pero podemos hacer todo, somos multitasking, y ojo, porque eso es un mensaje, digamos, algo también muy cultural que nos termina quemando, digo, ¿no? Porque gasta muchísima energía esto de estar haciendo una cosa y la otra y la otra. Todo el tiempo el cerebro está consumiendo muchísima energía al no estar pudiendo focalizar en algo. Eh, entonces también darnos ese permiso, no esperar, hago una cosa a la vez o elijo estas cosas para hacer y estas determinadas exigencias, porque también tiene que ver con empezar a darnos cuenta de lo que estamos pensando y lo que nos estamos exigiendo. Y me parece que eso empieza a ser clave en un momento. Bien, bien. Bueno, algo en relación a esto, me quedo pensando también en en muchas mujeres. Ponemos mujeres sobre todo porque hay como una realidad diferente, ¿no? En lo que es desarrollo Ujú. profesional el hombre y la mujer. Y ahora Sí. está cambiando, empieza a cambiar un poco este paradigma, pero todavía, al menos nuestra generación, todavía traemos esto de la perfección, ¿no? De poder ser grandes ejecutivas o emprendedoras. ¿Y qué pasa cuando empezamos a tener otros roles en nuestra vida, como el rol de mamá, el rol de esposa? Aparecen otros roles y muchas mujeres a veces no se permiten, esto de querer ser perfecta, no se permiten hacer muchas cosas, muchos roles en simultáneo. Porque si soy la gran ejecutiva, no voy a poder ser la mamá perfecta, la mamá que está en su casa, que cría a sus hijos. ¿Y cómo hacer para que ambos roles puedan convivir? Sí, me viene a la cabeza, hay un libro interesante que es Linin, de Sheryl Sandberg, que ella es, bueno, es parte de la dirección de Facebook, ¿no? La directora de operaciones de Facebook, y en su libro ella decía, bueno, quizás llega un momento en que son tantas las exigencias que a veces, quizás el mejor consejo que puedo dar es decir, bueno, voy a elegir cuáles son esas exigencias o esas cosas que son para mí importantes y el resto, bueno, hacer lo mejor que puedo, ¿no? Pero digo, si aspiro, porque yo muchas veces digo esto de, bueno, si vas a ser la ejecutiva perfecta, la estudiante perfecta, la hija perfecta, la mamá perfecta, y además exigirte tener el físico de Pampita, como si tu dedicación fuera ir todos los días al gimnasio, llega un momento en que, digamos, no hay forma, y por qué ese nivel de exigencia, ¿no? Entonces, me parece que está bueno empezar a reflexionar sobre qué ideal estamos teniendo, ¿no? Digo, y desde lo físico, y quizás qué es la publicidad, qué estamos mirando, qué estamos consumiendo y qué estamos comprando
como ideales. Y tal vez decir, bueno, pero cuáles son esos ideales que yo quiero elegir y hacia dónde quiero ir, y entender también que la perfección de alguna forma es una ilusión. Y acá traigo algo que por lo menos para mí fue un descubrimiento. Yo siempre digo, soy una perfeccionista en recuperación, ¿no? Porque toda mi vida fui como muy exigente conmigo, pero incluso desde chica, o sea, no tengo idea, si me agarra una psicóloga o un psicólogo, digo, no tengo idea, desde chica era como que tenía mucha exigencia conmigo en la escuela, y yo digo, la verdad que no sé si mis compañeros sacaban un 10, un 8, la exigencia la tenía conmigo, ¿no? Y si me sacaba un 8 o un 9, decir, ¿por qué no me saqué un 10? ¿Qué me pasó? Y mucho tiempo después, cuando realmente yo sentí que eso era bastante agobiante y empecé a estudiar coaching y demás, y empecé a decir, espera, ¿qué es esto? ¿No? O sea, esto del perfeccionismo, ¿qué es? Y realmente empecé a encontrar mucho material en donde es como quizás la exigencia que agobia, ¿no? Donde termina siendo algo que siempre estoy mirando el vaso medio vacío. O sea, ¿qué es lo que me falta para? Y tal vez a veces en el camino dejo de apreciar todo lo que hago, todo lo que logré, o sea, lograste un 9, están todos felices, pero vos decís, no, pero ¿por qué no me saqué el 10? ¿No? Y lo mismo en cualquier ámbito de la vida, Lo vas naturalizando. Mira, lo vas Ale, algo, naturalizando. sí, algo que decías recién me hizo acordar y comparto algo de mi historia personal, porque esto que decías, cuando uno revisa, ¿no?, su historia y sus creencias, eh, en todo mi proceso de transformación personal, recordé una frase o cómo mi abuelo me decía, mi abuelo paterno. Cuando yo llegaba a su casa, mi abuelo, delante de mis primos y de toda la familia, me decía, llegó la mujer brillante. Ah, mira, Y todo fuertísimo. sí, Yo sí. lo compré claramente, que lo primero que te di, el abuelo, ¿no? Cuánto yo legitimaba a ese abuelo, su saber, su experiencia. Inicialmente, siendo chica, para mí era tipo un halago que me diga que había llegado la mujer brillante. Y a lo largo de mi recorrido, ¿no?, de mi historia, de mi vida, después vi cuánto, así me abría posibilidades, claramente me abría un montón de posibilidades en mi vida, sobre todo profesional, pero no sabes cuántas también me estaba cerrando. Porque yo no me permitía, ¿cómo el estándar de mujer brillante? Es muy fuerte. Digo, Sí. cómo derribar también eso? Y cómo fluir y cómo dejar también esa perfección. Entonces a Vos sabés veces que está bueno hacer ese recorrido en nuestra historia para entender qué etiquetas nos ponían, porque a veces parece que las etiquetas, viste, no, pero me dicen algo negativo y es esto lo que me impacta. No, incluso aquello que puede ser muy positivo a los ojos de los demás o la primera impresión, después es como una mochila, para mí fue una carga, bueno, tengo que estar a la altura de esa mujer brillante. sí, vos sabés que me hiciste acordar mucho. Bueno, hay Carol Dweck, es una psicóloga estadounidense que desarrolló mentalidad, no, mindset, mentalidad de crecimiento. Y cuando yo lo leí, me impactó mucho. Ella arranca su desarrollo, su primer libro, diciendo, la verdad es que yo no entiendo cómo hay personas que cuando algo les va mal lo toman como un desafío y como que ella no se lo bancaba de alguna forma, ¿no? Entonces empieza a desarrollar toda su teoría y todo su trabajo de investigación basado en eso. ¿Qué pasa? Que hay personas que son como de alguna forma más resilientes a las cosas que no funcionan, que lo toman como un desafío, que van para adelante y no se quedan atados. Y en el medio de todo ese desarrollo aparece esto, ¿no? Las etiquetas que ponemos y que de alguna forma nos ponen y nosotros nos compramos. Y cuando uno quiere esto también para estar atentos a lo que le decimos a otros, a lo que le decimos a los chicos, ¿no? Eh, Bien, porque recién se fue la imagen.
Estamos con días complicados con la tecnología y con internet. Ahí está. A ver si está volviendo. Ahí le estoy sumando nuevamente a Ale. Ahí volví. Volviste, sí, les decía, estamos con algunos problemas de tecnología. Estos días, o sea, lo Sí, que es internet es como la... en un momento vi que se quedó todo congelado, así que me parece que estoy hablando. Sí, Eh, no sé quizás hasta dónde se escuchó, estaba trayendo el ejemplo de Carol Dweck. sí. Hasta Sí, ahí, Ale. sí, Sí, estaba justo sí. relatando ese ejemplo. De las Eh, etiquetas. bueno, Etiqueta de y las tener cuidado etiquetas. con las etiquetas que le ponemos a los otros. Exacto, porque justamente cuando quizás, y sobre todo pasa con los chicos, ¿no? Esto de qué inteligente, bueno, Es- mi hija, mi sobrino, tan inteligente, tan creativo, ¿no? Entonces la persona empieza a, digamos, a tomar como que eso, bueno, es parte de sí y es lo que quizás tiene que estar demostrando, y mucho más cuando quizás, bueno, se sacó un 10 y entonces es inteligente, y la persona está siempre entonces con esa etiqueta en lugar de ser una persona con posibilidades de aprender y que un día le vaya mal y un día le vaya bien, se compra eso y justamente a veces eso mismo empieza a ser un techo para uno, para la posibilidad de mostrarse, para la posibilidad de decir, la verdad es que no sé, la verdad es que soy un creativo y soy digamos, el de agencia de publicidad y esta publicidad salió malísima y no por eso dejo de ser una persona con posibilidades de crear, ¿no? Pero entonces eso que uno dice tan inocentemente y creyendo que lo dice, y lo dice de corazón, de repente, como vos me decías, ¿no? La mujer brillante, y uno empieza a tratar de cumplir con eso, tratar de demostrar que es inteligente, tratar de demostrar que es creativo, que es brillante, y quizás eso que con tanto cariño nos dijeron o nos decimos, nos empieza a quedar como un techo de alguna forma, o como algo que nos ata, y que tenemos que estar mostrando porque nuestra identidad es esa. Y eso me parece una reflexión y algo para tener en cuenta cuando hablamos con otros. Sí, sí. Volviendo un poco esto, bueno, el tema de hoy es amigarnos con los fracasos, ¿no? Y siempre nos gusta, a mí ponerlo entre comillas, amigarnos con los desaciertos, con amigarnos con esto de cuando las cosas no salen como lo esperábamos. Y hablábamos Uy, de ideal, ¿no? Recién estábamos hablando de las etiquetas, de los ideales, porque todo tiene relación. Guarda relación, ese ideal, qué ideal es el que yo tengo y cuánto me permito cometer un error. Y que cometer totalmente. un error no es mi identidad, no me define. Hoy me equivoqué, hoy no supe, hoy pido ayuda, hoy no sé cómo hacerlo. Pero eso no quiere decir que sea mi identidad como persona. Por eso, para mí es clave trabajar sobre esto de las etiquetas, ¿no? Porque en realidad soy una persona que puede aprender todo el tiempo. Y, y digo, ¿de dónde nos sale esa idea y ese ideal de que todo el tiempo las cosas van a salir exactamente como queremos? Al contrario, en la vida es así, ¿no? Como, digo, lo podemos ver en los vínculos, lo podemos ver en la economía, en todo, es cíclico, son procesos, hay altos y bajos. Entonces, ¿de dónde nos sale esta idea del éxito? Y acá traigo mucho la cultura. La cultura en nuestro país es muy exitista. Yo siempre hago el chiste cuando doy las charlas, digo, bueno, quizás si alguien tiene un vacío de un año en el currículum, que dice, se tomó un año sabático, digo, y quizás tuvo un emprendimiento que no funcionó, ¿no? Pero nos cuesta mostrarlo, nos cuesta decirlo, la verdad que hice esto y no funcionó, ¿no? Pero bueno, puede haber no funcionado, lo importante es qué pudiste aprender, qué pudiste tomar, qué pudiste darte cuenta para vos, para seguir creciendo. Pero primero necesitamos poder verlo, poder aceptarlo y poder decir, es una cosa más de la vida, ¿no? Pero yo por lo menos lo que he visto en estos años, desde el 2014, estoy trabajando en el tema, se habla más, se comparte un poco más, pero sigue siendo un tema bastante tabú. Y ni hablar en las organizaciones, ¿no? Que Sí, ese ya eso es, te iba a ese ya es decir. otro tema, otro cantar. Sí, totalmente, totalmente. Porque siempre está el foco, bueno, que ambas venimos de corporaciones y siempre está el foco puesto, ¿no? En ese error.
Sí. ¿no? ¿En Y quién se tiene mata, la culpa? y claro, totalmente, y se ¿En quién tiene machaca la culpa? el error. En vez de que ese error, ese desacierto sea un aprendizaje para el colaborador, Sí, en vez de sí, hay, revisar qué es lo que no hizo, o sea, qué es lo que faltó para poder dar nuevos recursos, nuevas herramientas, aprendizajes, entrenamientos. sí, yo de ahí veo varias cosas. Primero, ¿dónde está el foco? ¿No? El foco se pone en la persona y no se pone en lo que ocurrió. Entonces, muchas veces se trata de buscar a alguien que se haga cargo de esto, y el foco está puesto ahí. Y entonces a veces nos perdemos de ver, o digamos, sí, de ver el sistema completo, ¿no? Yo decía, yo trabajé como contadora, y por ejemplo, algo que veía muchas veces es que si había algún error, y sobre todo quizás en parte de finanzas, ¿no? Y demás, se corría a una persona. Y sin embargo, lo que había pasado, lo que no había funcionado, incluso hablo hasta fraudes, que es como, si se quiere, si catalogáramos los errores, sería tal vez el más punible porque, bueno, es algo hecho adrede, ¿no? Pero incluso hasta eso, tal vez no se miraba, ¿qué pasó en el sistema? ¿Qué pasó? ¿Por qué esto no funcionó? ¿Por qué se dio la posibilidad de que alguien pueda hacer este fraude? Se corría a la persona y listo. Es como lo más sencillo a veces, entre comillas, de hacer, pero caemos en que nos perdemos de vista el sistema, nos perdemos de vista aprender, ¿no? Digo, esto me ha pasado hace años, incluso de decir, ¿por qué no nos juntamos antes de trabajar sobre este tema, ¿no? ¿Por qué no nos juntamos a entender qué pasó acá? Para que podamos cambiar cosas, para que podamos aprender. Y es como, no, esto se mantiene quizás en las pocas personas que están en la dirección o entre los gerentes. No se habla. Entonces, el resto de las personas no tienen ningún aprendizaje. Y me parece que esa es digamos, quizás un gran dolor para las organizaciones. Y un gran dolor, por ejemplo, si hablamos de emprendimientos, algo que podríamos evitar hacer, ¿no? Porque si nosotros, digo, cuando empecé a trabajar todo este tema, había tenido que ver con que quizás acá en Buenos Aires se empezaba a trabajar mucho con emprendimientos, obviamente siempre hubo emprendimientos en Buenos Aires, pero se le empezaba a dar más impulso en esa época, incluso desde el gobierno, ¿no? Del gobierno de la ciudad y demás. Entonces, ¿cómo podés emprender? ¿Cómo podés innovar? ¿Cómo podés generar cosas nuevas si no podés compartir, si no podés ver y no podés compartir los aprendizajes de todo eso que hiciste y que no funcionó? Que de hecho la mayoría de los emprendimientos, tal como se idean desde el principio, no llegan a buen fin, ¿no? Digamos, hay una frase que es como, la mayoría de los emprendimientos fracasan, si se quiere, entre comillas. Y es así, y la persona se reconvierte y hace otra cosa, y en las organizaciones pasa lo mismo, muchos proyectos no llegan a buen puerto. Ahora, quizás la gran pérdida, desde mi punto de vista, es no poder compartir esas experiencias. Si el 90% de los emprendimientos que se realizan no, digamos, no llegan a buen puerto, todas esas experiencias se pierden, porque no las puedo ver, porque no las puedo compartir, y no puedo ver yo qué podría ser distinto o qué mensaje me trae esa experiencia para el futuro, para emprender de otra forma. Y eso me Totalmente. parece Y que no es una uno mismo, reflexión. Ale. Sí, Ale, y no solo con uno mismo, sino también compartir esa experiencia con otros, para que Sí, los otros y también bueno, puedan, mm, para que los otros también acá puedan me parece que juegan, los errores, o sea, que los otros también puedan, que podamos compartir abiertamente nuestros desaciertos, porque venimos de una cultura donde parece que el éxito es no haberme equivocado nunca en nada, y al menos desde mi totalmente. mirada es todo lo contrario, Sí, porque bueno, nos ahí va la propia definición de éxito, ¿no? También está la de, quizás el éxito es intentar todo lo que tuve ganas. Y si, bueno, no funcionó, es algo más de ese proceso. Pero de vuelta en el compartir, entonces me parece que ahí juegan las etiquetas. ¿Qué me digo yo? ¿Qué va a pasar conmigo si yo te comparto, por ejemplo, que tenía un emprendimiento que no funcionó? ¿No? Entonces, ¿qué me digo yo? Porque creo que ahí juega mucho. Yo creo que soy inteligente o que soy creativo, o que soy el emprendedor o la emprendedora del año. Y como algo no me funcionó, entonces eso ya me pega en mi identidad, ahí tengo un problema en el compartir. En cambio, si yo de una
Digo, no, espera, si soy una persona que está aprendiendo, que estoy construyendo, estoy haciendo algo nuevo, y es lógico, porque no tengo el manual de emprendimiento, ni tengo el manual de la pandemia, sí, es lógico que pueda no funcionar. Entonces, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué información valiosa me da? Me puede dar información valiosa si funciona y si no funciona. De las dos formas, ¿no? Totalmente. Y soy una Ahí Marce convencida. decía, había un comentario, Marce decía, aprendizaje en red. Claro que sí. O sea, Sí. la otra vez en una empresa, una persona me había comentado que en la organización, lo que él sabía que más del 90% de los proyectos de la organización no terminaban exactamente igual que como habían comenzado. Y por supuesto, de ese 90% había muchos que no funcionaban, ¿no? Una fábrica de bebidas. Y yo le decía, ¿vos pudiste saber por qué? ¿Podés saber qué pasó? Digamos, era una persona de negocio. Y me dice, no, yo tengo esas cifras más o menos, pero no sé. Entonces, vos fíjate cuánto aprendizaje perdido hay en esa organización. No sabemos si quizás no estamos comprendiendo al mercado, si estamos teniendo un problema de distribución. No es compartido. Lo sabe nada más quien desarrolla cada producto. Entonces, Mm. me parece que podríamos potenciarnos mucho más. Sí, totalmente. Y lo que iba a transmitir es que soy una convencida de que se aprende mucho más de esos desaciertos que esos éxitos, para llamarlo, lo pongo entre comillas, tanto fracasos como éxitos, Dale, lo ¿no? podemos recomendar. Es como que aprendemos mucho más de aquello que no sale como lo esperábamos, tanto en la vida profesional como en la vida personal. Cuando planificamos algo y no sale en los tiempos que esperábamos o como lo esperábamos, seguramente haya un mayor aprendizaje. El tema es ver cómo conectamos, cómo cada uno de nosotros conecta con eso que no sale de acuerdo a este ideal que tenemos. Sí, Y eso es un y gran sobre, tema y es para profundizar muchísimo, me parece. O sea, sí, y se me viene un poquito cuando traes esto, también como qué emociones o cómo vamos procesando eso, ¿no? Cuando algo no está funcionando, se me viene la curva del duelo, que tiene que ver con las emociones cuando algo, bueno, en realidad, digamos, se empezó a trabajar hace muchísimos años en relación a pacientes, a personas que tenían una enfermedad. Pero después se vio que eso era aplicable a cualquier situación donde uno sentía que algo no, digamos, había perdido algo, que algo no había funcionado. Y me parece muy interesante porque, y creo que aplicable a esta situación también, ¿no? Que estamos viviendo, pero arranca por la negación, en donde yo lo que está pasando es como que no lo puedo ver. Está ahí, pero yo me niego. Bueno, entonces, arrancando por eso. Y de hecho, conversando con algunas personas digamos, que tenían negocio, que tienen negocio, estaban tratando este momento, muchas personas están todavía en esa etapa, en donde me niego, o sea, el negocio no lo puedo abrir, y me niego a aceptar que esto sea, o sea, esto es pasajero, pienso que esto es pasajero, que no va a pasar. Y cuanto más tardo digamos, cuanto más me quedo en esa etapa de negación, menos poder de acción tengo, porque es como que no lo puedo ver. Y después me parece muy interesante entonces reconocernos en qué emociones vamos pasando, y dónde nos quedamos y qué hacemos con eso, ¿no? Que aparecen las emociones del enojo, que aparece la tristeza, ¿no? Digamos, quizás y después recién tal vez empieza ahí a aparecer la aceptación. Pero me parece que está bueno traerlo también porque son emociones de las que, así como decíamos, bueno, de las cosas de lo que nos equivocamos no hablamos de las emociones que pueden estar asociadas en ese proceso, por ejemplo, y que nos pasan y que están ahí, pero no las podemos compartir. Yo digo, a veces parece que la vida fuera Instagram, que estamos todos siempre pum para arriba, de colores, y no. Bienvenido que hay otras emociones y que nos están diciendo algo y que las necesitamos transitar también. Sí, totalmente. Bueno, ahí Marce nos dice que, bueno, tiene relación con la cultura organizacional también, que sea una cultura que estimule la innovación, la creatividad y el compartir. Sí, totalmente de acuerdo, Marce. Re.
De hecho, yo, por ejemplo, acompaño equipos que están en organizaciones que están en procesos de transformación digital. Y algo interesante que pasa es que, bueno, las organizaciones dicen, necesito innovar, quiero innovar, pero primero que cuesta el cambio de chip, el miedo a que el resultado no sea el que están pidiendo es enorme. Entonces aparece esto del miedo a ver si nos equivocamos y empieza a aparecer esta conversación, pero estamos hablando de equivocarnos, pero en realidad no sabemos porque es un nuevo mercado. Estamos queriendo hacer algo nuevo. Entonces no tenemos la información de qué es lo que funciona, lo que no funciona. Necesitamos desprendernos de que sabemos todo y de que deberíamos saber qué va a pasar y necesitamos salir a explorar. Y algo interesante, por ejemplo, que ha pasado, es, por ejemplo, me acuerdo con un equipo que decía, bueno, nosotros estamos seguros que esto va a funcionar y demás. Entonces dijimos, bueno, vamos a testear, vamos a hacer una prueba. Eh, Previamente les pedimos que definan, bueno, si pasa, si ustedes van y los clientes hacen A, ok, si hacen B, es que esto no estaría funcionando. Y lo más interesante es que aunque el equipo fue, testeó, digamos, las pruebas daban como que los clientes no estaban tomando eso, cuando volvieron decían, no, pero en realidad va a funcionar, porque como que los clientes no entendieron, ¿no? Entonces está siempre, digamos, eso de que mi hipótesis quizás no era por ahí, era por otro lado. Bueno, cuesta desprenderse, ¿no? Cuesta desprenderse del yo sé, del yo conozco, del yo soy un especialista en esto, ¿no? Es como que ahí se abre otro tema, pero el decir, no, la verdad que yo no tengo las respuestas. Estoy investigando, estoy entendiendo cómo es esto, estoy entendiendo el mercado nuevo, ¿no? O esto que yo creía que iba a funcionar, y la verdad que no está funcionando, y cuanto más rápido me dé cuenta, mejor. Cuanto menos tiempo esté negándolo, mejor. ¿Y cuántas, digo, Ale, cuántas posibilidades nos abre el no saber algo? Totalmente, yo creo que es el tema. Ahí, perdón, Nati dice, peor cuando dicen que el error está bien y frente a él está el castigo, ¿no? Un poco lo que antes hablábamos, el tema de la búsqueda de culpable y el doble mensaje, creo que ahí eso es lo que trae Nati, el doble mensaje, que ha pasado muchísimo de personas que dicen, no, en esta organización equivocarse está bien, porque ahora es un tema que lo entendemos y demás, y cuando una persona intenta hacer algo nuevo, o no, lo que hablábamos al principio, quizás algo que tenía una forma de hacerlo, lo hace de otra forma, es como el castigo, ¿no? Entonces, peor sobre todo si hay un doble mensaje. Eso es como, me parece una clave, la coherencia en los líderes, lo que quieren impulsar y lo que hacen al respecto. Pero vuelvo a lo que decías, me parece que... Digo, más allá, Dale, digo, esto trasladándolo para no centrarnos solo en lo que tiene que ver con las organizaciones, ¿no? Porque la organización también habla de nuestra cultura. Somos personas que formamos partes de una organización, entonces también habla de cada uno de nosotros, de qué nos pasa a cada uno de totalmente. nosotros con los fracasos, ¿no? ¿Cuánto nos De hecho, permitimos equivocarnos en el camino, compartir nuestros desaciertos con otros, en función de la sí, mirada de desde hecho el yo lugar? creo que si bien cuando uno habla de la organización, porque quizás es digamos, bueno, es un ente donde uno puede ver un montón de comportamientos, me parece que sí, lo primero, no hay forma de transformar una organización o transformar esta creencia en una organización si no cambian primero las creencias en ese sentido de las personas, o no empezamos a trabajar las relaciones. Eso seguro, ¿no? Es como de repente el jefe que dice, bueno, yo quiero que mi equipo ahora aprenda a equivocarse y no sé qué, bueno, veámoslo en todos, ¿no? Porque no es nada más el otro, sino es muy fácil ver todo en que el otro tiene que cambiar. Pero me quedé con esto que traía Jime de ser aprendiz, ¿no? De todo lo que nos abre decir no sé. Y yo creo que es algo que nos cuesta un montón, nos cuesta un montón y creo que esta etapa es clave. O sea, de vuelta nadie nos enseñó a atravesar este momento. eh, y cada vez más necesitamos tener esa mentalidad de aprendices, de personas que pueden decir no sé, para poder
averiguar, digo, y acá quizás en el público hay emprendedoras, emprendedores, si yo quiero averiguar o quiero saber qué necesita mi cliente, y yo lo primero que digo es, yo ya lo sé, ¿no? Yo sé todo. Entonces, ¿cómo puedo estar abierto a preguntar? ¿Cómo puedo estar abierto a diseñar algo totalmente distinto? Y yo creo que eso también viene un poco de la educación, ¿no? De que el no sé está como mal visto, ¿no? Está como catalogado como no sabe, pero no es un no sabe y no le importa. Totalmente. Y de hecho, a ver, digo, si partimos desde la educación, ¿no? Y la educación primaria, también ahí, a ver, ¿quién sabe? La maestra, tipo, ¿quién sabe tal o cual fórmula? ¿Quién sabe? ¿No? Parece como que el saber está premiado. Entonces aquel que levanta la mano rápido y responde ante esa pregunta es el que tiene el saber. Ujú, sí, sí, y el no saber de alguna forma es avergonzante, o el no entender, ¿no? Es como que pasa a ser avergonzante. Nati dice, por ejemplo, el líder está asociado a saber, a responder rápido. Claro, estamos muy asociados a eso, por eso también decíamos lo de las etiquetas. Eh, ¿qué estamos valorando? Estamos valorando a esa persona que siempre dice que sabe, y ojo, porque acá empieza a aparecer el tengo que contestar de alguna forma que parezca que sé, aunque no sepa, lo cual me parece tremendo, ¿no? Digamos, respetar el poder decir, la verdad es que no sé, no entendí. Sin embargo, muchas veces premiamos, y bueno, ni hablar acá, muchas veces en Argentina, la viveza criolla. No importa, me vendió cualquiera, y quiere parecer que sabe, aunque parezca que sabe, qué buen chamullo, ¿no? Entonces me parece que hay que tener como bastante cuidado con qué premiamos y qué valoramos, cómo le damos lugar a una persona y cómo nos damos lugar a nosotros y a nosotras a decir, la verdad que no sé, no lo entendí, lo estoy averiguando. Y pensando en las etiquetas, ¿qué me digo yo cuando necesito decir no sé? Cuando estoy en una clase y tengo que levantar la mano, porque digo, che, espera, estoy hace 2 horas, no estoy entendiendo. A veces esto lo digo cuando hay las clases. Si hace 2 horas que estás acá y no estás entendiendo, decime, no entiendo, no sé, porque si no, la verdad que son 2 horas en donde está buenísimo, o sea, estás acá escuchando, pero no estás aprovechando para saber, para entender, para llevarte algo. Entonces, a mí una frase que me gusta mucho es, ¿con qué estás comprometida o comprometido? ¿Con la imagen o con el aprendizaje, no? Y es como, ¿qué me Exacto. pasa? ¿Quiero Sí. parecer que, que sé todo? O puedo decir, che, la verdad que no lo sé, no lo entendí, pero te lo estoy preguntando porque quiero entenderlo, y quiero saber, y quiero averiguar. Me Sí. parece que es una actitud diferente. Esa actitud me Y parece súper valorable sí, para el tiempo que estamos y que se viene. totalmente. Ahí Flor está diciendo, la vida va enseñando que mejor es preguntar por no saber que preguntar y cometer errores mayores. Preguntar no es error, hay que cambiar eso. Sí, totalmente, Flor. Y eso parte, yo creo que parte de cada uno de nosotros. Es cómo nos posicionamos frente al aprendizaje, cómo nos posicionamos frente a la mirada del otro, ¿no? En esto que vos traías sale en relación a, bueno, en una clase, cuando uno da un taller, una capacitación, ¿qué pasa, no? Que parece, cuando nadie pregunta nada, cuando nadie tiene, parece como consultas, como si todo quedase claro. Y creo que muchas veces tiene que ver con esta creencia de, no, si digo, si pregunto, van a pensar que no sé. Y si piensan que Sí, no sé, ¿no? Y claro. ahí se abren un montón de otras creencias, y me parece que es interesante empezar y volvemos un poco al título, ¿no? De este video, amigarnos, porque es parte de la vida. Y gracias a esos, Sí, a esos errores es que aprendemos, es que podemos construir una versión mejor de nosotros mismos. Me parece que es súper interesante y creo que mucha gente que resulta exitosa, y volvemos a esto de las comillas, es gente que tuvo como mucha historia de desaciertos y que esos desaciertos le permitieron volverse más resiliente y aprender y capitalizarlo justamente.
Sí, sí, totalmente. Y también ahí aparecía, creo que lo dijo Nati, la palabra vulnerabilidad. Hace poco, hace unos días, había escrito un artículo en LinkedIn sobre eso. Eh, ¿Con qué me pasa a mí? ¿Qué nos pasa a cualquiera de nosotros con conectarnos con nuestra vulnerabilidad? Que de hecho es con ser humanos, con decir esto de, no sé, pero la verdad es que sería raro que alguien sepa todo, ¿no? O sea, es como ¿de dónde nos viene eso que tenemos que tener respuesta para todo? Y me parece que de ahí la reflexión personal y el decir, la verdad es que yo puedo decirte esto, de que no sé y me conecto con que soy una persona, no soy la enciclopedia, que ya la enciclopedia tampoco tiene todas las respuestas, digamos, a esta altura, capaz que cuando éramos más chicos sí. Entonces, digamos, ¿de qué me está sirviendo también esta creencia de que tengo que saber todo? ¿No? Y es lo que de alguna forma eh, te decía, a veces quiero empezar algo nuevo y creo que tendría que saber todo y todo cómo tiene que salir. Y no, no. Entonces, empezar a detectar esas cosas que nos estamos diciendo eh, Sí. me parece Y clave. sabes que ahí te impide mucho accionar, sobre todo Totalmente. cuando alguien quiere reinventar, ¿no? Yo trabajo mucho con mujeres profesionales que están en todos procesos de transformación profesional y que quieren rediseñar su carrera, su futuro profesional, y justamente muchas veces la primer traba es, ¿y si fracaso? Claro. ¿Qué hago? Tipo, y no puedo, digo, patear el tablero, dejar todo, o sea, para empezar un proyecto que creo que me va a dar más satisfacción a nivel personal y profesional, pero no me animo al cambio, porque ¿qué hago? Entonces, ese primer, ¿no? Como ese pensamiento de, ¿y si fracaso? Claro. Bueno, hasta que no lo intentes, hasta que no empieces, nunca se sabe qué va a pasar en el camino. Y a mí ahí se me ocurre algo, como también para cada uno, obviamente la palabra fracaso para cada una, tiene un significado, pero me preguntaría qué sería el éxito, ¿no? Para cada persona. Porque en mi caso, nosotros hacemos también, he estado andando por organizaciones, ahora haciendo un camino propio, y yo en mi caso en su momento trabajaba como contadora y en relación de dependencia. Y ahora trabajo como coach y en forma independiente. O sea, mi vuelco ha sido, no sé, di como un montón de vueltas. Y obviamente esas preguntas aparecen. ¿Y qué pasa si yo Sí, ahora tengo todo ordenado en mi vida, ordenado entre comillas, tengo todo ordenado en mi vida y de repente me lanzo algo y no es por ahí? Y esos miedos aparecen, pero también me parece que hay una pregunta que sería, bueno, pero ¿qué es el éxito para mí? Y eventualmente, ¿qué sería el fracaso? Porque en determinado momento yo por lo menos lo que vi es, para mí el fracaso sería quedarme haciendo algo que yo ya descubrí que no tiene que ver conmigo, o que tuvo que ver conmigo, y me sirvió un montón trabajar como contador y demás, pero yo ya veo que hoy no tiene que ver conmigo. Entonces, para mí, esa era como la peor traición que yo me podía estar haciendo. Con lo cual digo, en determinado momento está bueno reflexionar sobre, porque yo hablo fracaso, ¿no? Uno habla fracaso, pero ¿qué está haciendo? Y para mí el fracaso era traicionarme, de alguna forma. Y digo, está bueno ir viendo cómo con el paso del tiempo podemos tener distintas dimensiones, distintas interpretaciones y ponerlas en palabras. O sea, ¿qué sería para mí algo que yo no me puedo permitir a mí misma o a mí mismo? Entonces, sí, es y esto cambia con el interesante. tiempo. Totalmente, esto, iba a decir justo eso, Ale, el tiempo. No es lo mismo cuando tenés 20, cuando tenés 30, cuando No, tenés 40, cuando tenés 50, porque nosotros vamos cambiando y vamos evolucionando y gracias a Dios que vamos evolucionando y eso nos permite también ir transformándonos. Entonces, a lo mejor lo que elegías a los 20 no es lo mismo que elegís ahora, ya casi con sí, 40. Entonces, eso también está bueno permitirnos esos cambios y estas transformaciones. sí, y visualizarlas, ¿no? O sea, permitirnos, aceptarnos, y visualizarlas, ponerlas en palabras, porque si no a veces uno dice, ¿por qué siento tanta insatisfacción? Porque sigo con la idea de lo que yo quería a los 20 o a los 30 y no me doy cuenta que cambió lo que valoro, que cambió lo que estoy queriendo, esto que yo te decía. Yo me recibí, hice una carrera corporativa y claro, yo salí del secundario y tenía una idea de qué era para mí
el éxito y la carrera, ser joven profesional y después bla, 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 un montón de cosas, pero en determinado momento dije, espera, o sea, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Y cada tanto uno se puede preguntar eso y se puede dar cuenta que cambiaron las expectativas, que cambiaron lo que uno valora, lo que uno necesita, y me parece que eso está bueno permitírselo, o sea, es más, estaría buenísimo hacerlo cada tanto esa reflexión, porque quizás si no estamos yendo para otro lugar, o seguimos en automático, o seguimos lo que alguien nos dijo alguna vez, Ahí porque muchas veces pasa eso, lo que alguien nos dijo alguna vez que era el éxito profesional, el éxito en la vida, ¿no? Entonces, bueno, ahí Nati dice, seres dinámicos, sí. totalmente. O sea, me parece que está buenísimo, no, porque yo desde siempre tuve la misma valoración, el mismo, bueno, quizás cambió, y bienvenido darse cuenta. Mm, mm, sí. Eso lo debes ver todo el tiempo en las personas que están reconvirtiéndose y en esos procesos. Sí, totalmente. Bueno, ahí Nati también dice una locura a los 18, querer saber qué vas a hacer toda tu vida. Sí, lógico. Eh, Hay gente que lo tiene claro inicialmente y que después se va transformando. Y en la medida que se lo permite, ojo, porque tiene que ver con esto, cuánto permiso nos damos a nosotras mismas para poder reinventarnos, para poder cambiar. Sí, Eh, y lo que decía Marce también hay esto de hacerse preguntas y no creer que tengo que tener todas las respuestas, porque muchas veces pasa esto, me hago la pregunta y no sé cuál es la respuesta, pero yo ya me estoy permitiendo abrir un espacio de esto de qué estoy valorando ahora, qué quiero para mi vida y permitirme que la respuesta, o sea, no sentirme mal y aceptar si la respuesta es otra, ¿no? Porque, digamos, vengo de un mundo tal vez cómodo. Bueno, ahí dice, dejé abogacía en cuarto año para emprender. sí, Está buenísimo permitirse preguntarse y cambiar el rumbo. Y creo que además, yo me acuerdo cuando yo hace más o menos 10 años que estudié coaching y empecé con todo este tema de, me parece que no quiero seguir con esto de ser contador y así, ¿no? Como que tenía toda esa movilización y me acuerdo que en mi familia, por lo menos las personas conocidas, como no entendían, ¿no? De alguna forma era como raro, pero si tenés un sueldo, pero si te pones a ir de vacaciones, pero si tanto estudiaste para esto, porque es verdad, había estudiado un montón y había hecho una carrera, y la verdad es que sonaba muy raro y, digamos, creo que habían dicho en algún momento esta chica enloqueció, pero bienvenido poder conectarse con la voz interna y hacerse preguntas. Y durante mucho tiempo me hice preguntas y no encontraba respuestas, pero sabía algo que ahí había algo que se estaba moviendo. sí, sí. Incluso, mira, justo compartías este ejemplo y recordaba cuando yo pateé el tablero en un rol gerencial en una consultora multinacional, siendo gerente con autocompañía, con 1000 beneficios, un sueldazo, y dije, esto no me hace feliz. O sea, yo me voy. Y me acuerdo y vivía sola, o sea, y lo primero que me dijo mi papá fue, vos estás loca. Tipo, llegaste, para mí, en otro momento, siendo más joven, el éxito era llegar a una posición gerencial, corporativa. Y cuando lo logré y estuve sentada en esa silla, me di cuenta que eso no me daba felicidad, no tenía que ver con mi propósito. Y a Claro, partir de eso, claro, la mirada era, pero esta chica está loca, ¿qué le pasa? Vive sola, ¿cómo se va a mantener? Tiene 1000 beneficios, llegó a la posición que quería y ahora no quiere más esto. Y me escuché, fue como, no me importa lo que me digan, me escuché, tomé el impulso, tipo, era un tema intuitivo, soy muy intuitiva para tomar decisiones, y fue tipo, me voy. Entonces, digo, ahí, digo, esto no quiero decir, en ese momento fue valentía, no sé qué fue lo que me salió de adentro para tomar decisión. Digo, no digo que cada uno, que cada persona tenga esa iniciativa inicialmente, porque para mí fue todo un claro. proceso de escuchar al otro, ver lo que yo quería para finalmente tomar esa decisión. Pero está bueno que cada uno se conecte con qué es el éxito para cada uno, qué es el fracaso, porque para otros era un fracaso. ¿Cómo te vas a ir? Desde la mirada del otro era un fracaso.
pero para mí todo lo contrario. Y un poco, Ale, lo que vos decías en relación también a tu ejemplo, a tu historia. Sí, Y bueno, bueno, ahí sí, decían monotributista, ¿no? Como nosotros monotributista. Y está bueno, digo, también ver, porque cada uno creo que está siempre en esos dos roles, ¿no? En juzgar a otros y en que lo juzguen. Entonces, cómo cada uno lo hace desde su propio lugar. Y en estos casos que estamos contando, era esto de, bueno, yo estoy en un lugar que está bien, yo quería y los otros ven que está bueno, pero para mí ya no. Y quizás yo empiezo a sentir esto que por lo menos te traía yo, me traiciono y para mí eso es un fracaso. Y sin embargo la otra persona lo ve como diciendo, pero para, si vos tenías un sueldo, ¿no? Y ahora vas a, no, esto que traía Inati, vas a pasar a no saber qué hacer, cuánto cobrar y demás, pero qué fácil a veces juzgamos al otro desde nuestra propia mirada sobre el éxito y el fracaso, ¿no? Muy, muy totalmente. rápido lo hacemos. Entonces también estar atento porque creo que así como lo vivimos en cierto momento cada uno, también lo hacemos muy rápido. Queremos que la otra persona probablemente haga lo que nosotros creemos que es un éxito, ¿no? Mm, Eso me mm, parece que también lo tenemos que tener en cuenta. mm. Sí, sí, totalmente. Y volviendo un poco a esto de la mirada, ¿no? De la mirada del otro, de lo que se considera éxito a nivel sociocultural. Porque parece que Totalmente. aquel que llegó a una posición gerencial o directiva en una gran corporación es exitoso. Bueno, a ver, vos no sabés qué hay detrás de esa Sí, imagen, de cómo llegó a donde llegó. no, y de vuelta a esto que decíamos, ¿qué le pasa a la persona? Muchas veces estamos juzgando como, bueno, esa persona, el empresario, la empresaria, el artista, pero ¿cómo puede ser que no esté feliz con lo que, no sé, con lo que logró, con todo lo que tiene, ¿no? Mm, Con todo eso que tiene, pero lo estamos mirando primero desde un clima tal vez de época, de qué es lo que se valora, porque vamos viendo que eso va cambiando en los distintos tiempos que se va valorando, pero también lo miramos de vuelta desde nosotros. Y no pensamos que la otra persona puede estar necesitando algo distinto, que cambió, que llegó a un determinado lugar y necesita cambiar. Y eso me parece digamos, que pasa muchísimo. Y algo que yo lo cuento muchas veces porque a mí es algo que me llamaba la atención. Cuando yo organizaba los eventos en donde venían las personas a contar sus mm, historias de fracasos, entre comillas, de emprendimientos o de empresas que no habían funcionado, y por supuesto que habían aprendido, cuando hacíamos las encuestas después, le mandábamos a las personas que habían asistido, les mandábamos una encuesta, en general, cuando las historias tenían que ver con pérdidas que no eran económicas, sino que era, por ejemplo, alguien venía y contaba que había tenido una empresa con sus amigos y que esa empresa era su sueño y después tomaron malas decisiones y terminaron todos peleados con sus amigos y las tuvieron que vender. Ale, Este, disculpa que te sí, interrumpa, disculpa que te interrumpa, pero nos queda un minuto y me encantaría que podamos, porque se pasó rapidísimo la sí, hora, no quiero cortarte, pero me gustaría que podamos finalizar antes, tipo hora, este dale, vivo para subirlo y que lo puedan ver aquellas personas que no pudieron sumarse. dale, ¿Sí? sí, No sé dale, si así queremos lo dar guardamos. tiempo, que No, estabas desde ya compartiendo. gracias a todas las personas que estuvieron, pero sobre todo esto, animarse a que la vida es un proceso de aprendizaje continuo. Entonces, empezar a tomar las experiencias, lo que sale como esperamos y lo que no son experiencias de vida. Y creo que eso es tomar que estamos en un proceso continuo y que no tenemos todas las respuestas. Eso es lo que más me gustaría dejar. Hola, ¿Cómo va, Jime? muy bien, ¿vos? Bien, bien.
Hola Sol, hola Pato, Marian, que se están sumando a este vivo especial con Ale Marcote. Bueno, Ale es una colega y amiga de la casa, nos conocemos hace muchos años en lo que es el recorrido profesional y la idea es compartir esta hora de este vivo sobre el tema de amigarnos con los fracasos. La verdad que, bueno, en nuestro desarrollo de carrera, ambas trabajando en distintas corporaciones, bueno, el tema de los fracasos, ¿no? Y lo pongo entre comillas, ahora vamos a Sí. desmitificar un poquito lo que tiene que ver con los fracasos, que a Ale le gusta llamarlo más desaciertos. La idea, bueno, es compartir nuestras miradas y sobre todo Ale, como invitada hoy, ella es especialista en todo lo que tiene que ver con este aprendizaje de lo que es el error o lo que llamamos error. Así que bueno, bienvenida Ale y gracias por sumarte. Gracias, Jime, por la invitación. Un placer, porque creo que bueno, es interesante siempre compartir estas miradas y encontrar también a partir de los distintos recorridos, esto que vos decías, desaciertos, qué nos pasa con los desaciertos, qué nos pasa cuando las cosas no funcionan, no salen como esperábamos, y bueno, me parece que tenemos para compartir y sobre todo también invitar a las personas que estén escuchando, a preguntas, a reflexiones, me parece que podemos aprovechar la hora en ese sentido. Bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, Ale, inicialmente me parece súper interesante que compartas tu mirada con respecto a lo que tiene que ver con esto que se llama habitualmente fracasos. ¿Vos qué pensás? Sí. A ver, digo, algo de lo primero que me gustaría compartir es algunas diferencias, ¿no? Muchas veces hablamos de fracasos, de errores, de fallas, como si todo fuera lo mismo, ¿no? Entonces, para mí una distinción inicial que está bueno hacer es, primero, qué entendemos por cada una de estas cosas. Y, y acá hay una diferencia para mí básica que tiene que ver, por ejemplo, cuando hablamos de error, ¿no? Muchas veces decimos, ay, me equivoqué, estoy en esta etapa, por ejemplo, ahora, estamos en plena incertidumbre. Vino una pandemia, no la vimos venir, y estamos fluyendo, ¿no? Y muchas personas dicen, tengo miedo de equivocarme con lo que haga. Entonces, mi primera pregunta es, bueno, ¿qué es para vos equivocarte? ¿Qué es para vos el error, no? Y hay una clasificación muy diversa de errores y según autores podemos encontrar. Pero yo creo que es interesante por lo menos dimensionar algunas. Y una cosa es cuando yo digo me equivoqué o cometí un error de algo que yo sabía que había una forma de hacerlo, ¿no? Si yo ya sé que, no sé, que por ejemplo, bueno, yo originalmente soy contadora, ¿no? Después transité por otros caminos, pero si yo sé que hay una declaración jurada que vence el 31 y que la tengo que llenar de determinada forma y no lo hago porque no tenía la capacitación, porque me olvidé, porque a propósito, lo que sea, ese es un tipo de error. Yo sabía lo que había que hacer, tenía un manualcito, tenía el manual que tenemos en la escuela, si se quiere, y bueno, y no lo seguí. Pero me parece que es muy diferente esta etapa, ¿no? Un contexto, lo que llamamos un contexto complejo, donde hay distintas variables, donde no tenemos toda la información. Nadie sabe cómo transitar una pandemia, ¿no? Nadie sabe cómo transitar una cuarentena. Entonces, ahí no podemos hablar de ese tipo de errores, que es lo que solemos tener en la cabeza, ¿no? Entonces, muchas veces en este caso podemos hablar de fallas de experimentación. Yo voy a experimentar hacer algo, pero si no sale como esperaba, no es lo mismo que equivocarse en el otro ejemplo. Es distinto, porque nadie me dijo cómo se hacía, nadie lo sabe y estamos todos probando. Entonces, digo, me parece que esos son como es una concepción básica y son de aquel contexto, ¿no? De eso que deberíamos, de esta idea, deberíamos saber cómo se hacía y no lo sabemos. Bien, es súper interesante esta diferencia de ambas, dos miradas diferentes, ¿sí? Y dos miradas distintas sobre como sobre conceptos diferentes.
No es lo Sí, mismo decirnos que fracasamos, ¿sí? Y declarar un fracaso que decirnos a nosotras mismas que tuvimos un desacierto. Y un desacierto porque no sabíamos, porque no teníamos una experiencia previa ni un conocimiento previo de cómo se hacían las cosas. totalmente. Y de hecho, bueno, la palabra fracaso tiene, sobre todo en nuestra cultura, ¿no? Latinoamericana, ni hablar que en la Argentina, tiene como un peso muy fuerte, ¿no? La mayoría de las personas cuando hablamos de este tema me dicen, no, yo fracaso es como una mochila enorme. Por eso yo trato de hablar de lo que no funciona, lo que no sale como esperábamos, porque en sí tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que yo espero, mis objetivos, lo que yo deseo, lo que yo quiero, y que bueno, no se dio. Y eso sería conceptualmente un fracaso. Lo que pasa es que si vamos a la literatura, si vamos al diccionario incluso, bueno, hablan de, ni hablar de fracasado, después podemos hacer esa distinción, ¿no? Pero habla como de algo que no funcionó y que es bastante terminante. Entonces, bueno, también empezar a sacarle un poquito el peso a las palabras y bueno, quizás renombrarlas de otra forma y entender un poco traer qué estamos entendiendo por eso. Bien, bien. Sí, bueno, ambas sabemos como coach que el lenguaje no es inocente. Entonces, en la Totalmente. medida que nos decimos lo que nos decimos, también tiene mucho impacto en nuestro accionar, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Bueno, de hecho te traía esta palabra fracasado, fracasada, porque muchas veces cuando algo no sale como lo esperábamos, es lo primero que nos decimos, lo pensamos, ¿no? O se lo Ujú. decimos a otras personas. Y eso tiene un peso enorme, como vos decís, ¿qué emoción voy a tener si pienso que soy una fracasada, un fracasado? Y pasa muchísimo. Entonces, primero que si yo me digo eso, es muy difícil revisar quizás qué es lo que hice, qué es lo que dejé de hacer, ¿no? Digamos, estoy tomada por una emoción de algo totalmente terminal y además creo que se empieza a confundir lo que hicimos, el proyecto, la relación, porque esto puede tener como distintos matices, puede tener que ver con un emprendimiento, con algo que yo quería lograr en la organización, puede tener que ver con una relación, vínculos, ¿no? Entonces, si yo me digo eso, bueno, ¿qué peso voy a tener y cómo voy a poder avanzar? Es bastante doloroso y además se confunde con mi identidad, ¿no? Que una cosa no funcione, la paso a mí y digo entonces no tengo los recursos para hacerlo, ¿no? Entonces hay que estar muy atentas y atentos a lo que nos decimos. Bien, bien, totalmente de acuerdo. Ahora, ¿cómo, cuando hablábamos de esto, ¿no? Del tema de eso que no sale como esperamos, también me viene esta palabra de la exigencia, del ideal que tenemos, ¿no? ¿Qué ideal tenemos en función de eso y con quién nos comparamos, ¿no? Cuando nos decimos que fracasamos o que es muy diferente esto que decíamos cuando algo no sale como esperaba, ¿no? Sí. Parece sutil, tipo, es una sutileza, pero hay una gran diferencia y un impacto muy grande sobre nuestra persona. Sí, y sobre todo, digamos, está bueno entender qué relación hacemos nosotros internamente, porque esto tiene que ver mucho con nuestro recorrido de vida, con un montón de historias personales, ¿no? Lo que muchas veces podemos llamar el modelo mental, pero bueno, tiene que ver con todo nuestro recorrido. Hay personas que quizás no se ven afectadas, pero hay otras personas, o quizás en nuestra cultura, bastante. Y vos traías esto de las exigencias, y me parece un tema súper clave porque a veces no nos damos cuenta de la cantidad de exigencias que tenemos, ¿no? Ni hablar, y acá podemos derivar al perfeccionismo, ¿no? Pero cuando tenemos tantas, digamos, como tantas exigencias, y lo traemos más que nada también, por ejemplo, con las mujeres, ¿no? Muchas veces, lo hablábamos el otro día, ¿no? Las mujeres, muchas veces, esta idea de ser la ejecutiva perfecta o la empleada perfecta, la emprendedora perfecta, la hija perfecta, quienes tienen hijos, la mamá perfecta, y entonces llega un momento en que para cumplir ese nivel de exigencia necesitas más o menos 48 horas, un día de 48 horas. Entonces, si tenemos ese nivel de exigencias y no llegamos, porque quizás no hay forma de llegar a todo ese ideal que tenemos, entonces siempre vamos a estar con la frustración, ¿no? Y entonces ahí aparece
digamos, aparece esa emoción que es como nunca estamos logrando lo que queremos. Entonces, digo, también reflexionar sobre cuáles son nuestras exigencias y cuáles son nuestros ideales, un poco lo que vos traías. Sí, totalmente. Y ahí es tan interesante empezar a revisar nuestra historia, o sea, esto que vos traías, nuestras creencias, nuestros juicios con respecto a nosotras mismas, qué nos Sí, estamos diciendo ante cada una de esas situaciones, porque es real. Yo escucho mucho en procesos individuales de coaching esto del pulpo, ¿no? Me viene como la palabra pulpo, de estar abarcando, y sobre todo sí, las mujeres, como vos decías, pasa mucho esto, de querer abarcar mucho y este concepto de ser multitask, ¿viste? Es como, parece que las mujeres, o sea, porque a nivel cerebral, bueno, está comprobado que la mujer tiene esa capacidad de estar atenta a muchas variables al mismo tiempo, y estos son conceptos más primitivos, ¿no? Pero sin entrar en detalle en esto, y el hombre tiene esta mentalidad mucho más focalizada. Entonces, claro, a nosotras venimos con todo esto de paradigma de que podemos abarcar un montón de temas. Entonces, ¿qué nos pasa cuando algo no sale como nosotras lo esperábamos? sí, y bueno, a esto le sumo, digo, hay mucho de cultural, ¿no? Esto de, Mm. bueno, yo soy mujer y la exigencia quizás de otros y la propia, ¿no? Entonces yo tengo que poder con todo y tengo que hacer todo al mismo tiempo. Entonces estoy redactando un mail y mirando a ver la cocina y mirando lo que pasa por el otro lado y vos traes esta imagen de pulpo, a mí se me suele venir la de la Mujer Maravilla, que puede cumplir con todo en el mismo momento. Ahora, lo interesante es que como tenemos tan grabado este disco de, bueno, pero podemos hacer todo, somos multitasking, y ojo, porque eso es un mensaje, digamos, algo también muy cultural que nos termina quemando, digo, ¿no? Porque gasta muchísima energía esto de estar haciendo una cosa y la otra. Todo el tiempo el cerebro está consumiendo muchísima energía al no estar pudiendo focalizar en algo. Eh, entonces también darnos ese permiso, no esperar, hago una cosa a la vez o elijo estas cosas para hacer y estas determinadas exigencias, porque también tiene que ver con empezar a darnos cuenta de lo que estamos pensando y lo que nos estamos exigiendo. Y me parece que eso empieza a ser clave en un momento. Bien, bien. Bueno, algo en relación a esto, me quedo pensando también en muchas mujeres. Ponemos mujeres sobre todo porque hay como una realidad diferente, ¿no? En lo que es desarrollo Ujú, profesional el hombre y la mujer. Y ahora sí, está cambiando, empieza a cambiar un poco este paradigma, pero todavía, al menos nuestra generación, todavía traemos esto de la perfección, ¿no? De poder ser grandes ejecutivas o emprendedoras. ¿Y qué pasa cuando empezamos a tener otros roles en nuestra vida, como el rol de mamá, el rol de esposa? Aparecen otros roles y muchas mujeres a veces no se permiten, esto de querer ser perfecta, no se permiten hacer muchas cosas, muchos roles en simultáneo. ¿Por qué? Si soy la gran ejecutiva, no voy a poder ser la mamá perfecta, la mamá que está en su casa, que cría a sus hijos. ¿Y cómo hacer para que ambos roles puedan convivir? sí. Me viene a la cabeza, hay un libro interesante que es Linin, de Sheryl Sandberg, que ella es, bueno, es parte de la dirección de Facebook, ¿no? La directora de operaciones de Facebook, y en su libro ella decía, bueno, quizás llega un momento en que son tantas las exigencias que a veces, quizás el mejor consejo que puedo dar es decir, bueno, voy a elegir cuáles son esas exigencias o esas cosas que son para mí importantes y el resto, bueno, hacer lo mejor que puedo, ¿no? Pero digo, si aspiro, porque yo muchas veces digo esto de, bueno, si vas a ser la ejecutiva perfecta, la estudiante perfecta, la hija perfecta, la mamá perfecta, y además tener exigirte tener el físico de Pampita, como si tu dedicación fuera ir todos los días al gimnasio, llega un momento en que, digamos, no hay forma, no hay forma, y por qué ese nivel de exigencia, ¿no? Entonces, me parece que está bueno empezar a reflexionar sobre qué ideal estamos teniendo, ¿no? Digo, y desde lo físico, y quizás qué es la publicidad, qué estamos mirando, qué estamos consumiendo y qué estamos comprando como ideales. Y tal vez decir, bueno, pero ¿cuáles son esos ideales que yo quiero elegir y
hacia dónde quiero ir y entender también que la perfección de alguna forma es una ilusión. Y acá traigo algo que por lo menos para mí fue un descubrimiento. Yo siempre digo, soy una perfeccionista en recuperación, ¿no? Porque toda mi vida fui como muy exigente conmigo, pero incluso desde chica, o sea, no tengo idea, si me agarra una psicóloga o un psicólogo, digo, no tengo idea, desde chica era como que tenía mucha exigencia conmigo en la escuela, y yo digo, la verdad que no sé si mis compañeros sacaban un 10, un 8, la exigencia la tenía conmigo, ¿no? Y si me sacaba un 8 o un 9, decir, ¿por qué no me saqué un 10? ¿Qué me pasó? Y mucho tiempo después, cuando realmente yo sentí que eso era bastante agobiante y empecé a estudiar coaching y demás, y empecé a decir, espera, ¿qué es esto? ¿No? O sea, esto del perfeccionismo, ¿qué es? Y realmente empecé a encontrar mucho material en donde es como quizás la exigencia que agobia, ¿no? Donde termina siendo algo que siempre estoy mirando el vaso medio vacío. O sea, ¿qué es lo que me falta para? Y tal vez a veces en el camino dejo de apreciar todo lo que hago, todo lo que logré, o sea, lograste un 9, están todos felices, pero vos decís, no, pero ¿por qué no me saqué el 10? ¿No? Y lo mismo en cualquier ámbito de la vida, Lo vas naturalizando. Mira, lo vas Ale, algo, naturalizando. sí, algo que decías recién me hizo acordar y comparto algo de mi historia personal, porque esto que decías, cuando uno revisa, ¿no?, su historia y sus creencias, eh, en todo mi proceso de transformación personal, recordé una frase o cómo mi abuelo me decía, mi abuelo paterno. Cuando yo llegaba a su casa, mi abuelo, delante de mis primos y de toda la familia, me decía, llegó la mujer brillante. Ah, mira, Y todo fuertísimo. sí, Yo sí. lo compré claramente, que lo primero que te di, el abuelo, ¿no? Cuánto yo legitimaba a ese abuelo, su saber, su experiencia. Inicialmente, siendo chica, para mí era tipo un halago que me diga que había llegado la mujer brillante. Y a lo largo de mi recorrido, ¿no?, de mi historia, de mi vida, después vi cuánto, así me abría posibilidades, claramente me abría un montón de posibilidades en mi vida, sobre todo profesional, pero no sabes cuántas también me estaba cerrando. Porque yo no me permitía, ¿cómo el estándar de mujer brillante? Es muy fuerte. Digo, Sí. cómo derribar también eso? ¿Y cómo fluir? ¿Y cómo dejar también esa perfección? Entonces a Vos sabés veces que, está bueno hacer ese recorrido en nuestra historia para entender qué etiquetas nos ponían, porque a veces parece que las etiquetas, viste, no, pero me dicen algo negativo y es esto lo que me impacta. No, incluso aquello que puede ser muy positivo a los ojos de los demás o la primera impresión, después es como una mochila, para mí fue una carga, bueno, tengo que estar a la altura de esa mujer brillante. sí, vos sabés que me hiciste acordar mucho, bueno, Carol Dweck es una psicóloga estadounidense que desarrolló mentalidad, no, mindset, mentalidad de crecimiento, y cuando yo lo leí me impactó mucho. Ella arranca su desarrollo, su primer libro, diciendo, la verdad es que yo no entiendo cómo hay personas que cuando algo les va mal lo toman como un desafío, y como que ella no se lo bancaba de alguna forma, ¿no? Entonces empieza a desarrollar toda su teoría y todo su trabajo de investigación basado en eso. ¿Qué pasa? Que hay personas que son como de alguna forma más resilientes a las cosas que no funcionan, que lo toman como un desafío, que van para adelante y no se quedan atados. Y en el medio de todo ese desarrollo aparece esto, ¿no? Las etiquetas que ponemos y que de alguna forma nos ponen y nosotros nos compramos. Y cuando uno quiere, esto también para estar atentos a lo que le decimos a otros, a lo que le decimos a los chicos, ¿no? Eh, Bien, porque recién se fue la imagen. Estamos con días complicados con la tecnología y con internet.
A ver si está volviendo. Ahí le estoy sumando nuevamente a Ale. Ahí volví. Volviste, sí, les decía, estamos con algunos problemas de tecnología. Estos días, o sea, lo Sí, que es internet es como en un momento vi que se quedó todo congelado, así que dije, me parece que estoy hablando. sí, Eh, no sé quizás hasta dónde se escuchó, estaba trayendo el ejemplo de Carol Dweck. sí. Hasta Sí, ahí, Ale. sí, sí. Sí, estaba justo Eh, relatando ese ejemplo. De las eh, etiquetas. bueno, Etiqueta de y las tener cuidado etiquetas. con las etiquetas que le ponemos a los otros. Exacto, porque justamente cuando quizás, y sobre todo pasa con los chicos, ¿no? Esto de qué inteligente, bueno, Eso. mi hijo, mi hija, mi sobrino, tan inteligente, tan creativo, ¿no? Entonces la persona empieza a, digamos, a tomar como que eso, bueno, es parte de sí y es lo que quizás tiene que estar demostrando, y mucho más cuando quizás, bueno, se sacó un 10 y entonces es inteligente, y la persona está siempre entonces con esa etiqueta en lugar de ser una persona con posibilidades de aprender y que un día le vaya mal y un día le vaya bien, se compra eso y justamente a veces eso mismo empieza a ser un techo para uno, para la posibilidad de mostrarse, para la posibilidad de decir, la verdad es que no sé, la verdad es que soy un creativo y soy digamos, el de agencia de publicidad y esta publicidad salió malísima y no por eso dejo de ser una persona con posibilidades de crear, ¿no? Pero entonces eso que uno dice tan inocentemente y creyendo que lo dice, y lo dice de corazón, de repente, como vos me decías, ¿no? La mujer brillante, y uno empieza a tratar de cumplir con eso, tratar de demostrar que es inteligente, tratar de demostrar que es creativo, que es brillante, y quizás eso que con tanto cariño nos dijeron o nos decimos, nos empieza a quedar como un techo de alguna forma, o como algo que nos ata, y que tenemos que estar mostrando porque nuestra identidad es esa. Y eso me parece una reflexión y algo para tener en cuenta cuando hablamos con otros. Sí, sí. Volviendo un poco esto, bueno, el tema de hoy es amigarnos con los fracasos, ¿no? Y siempre nos gusta, a mí ponerlo entre comillas, amigarnos con los desaciertos, con amigarnos con esto de cuando las cosas no salen como lo esperábamos. Y Sí, hablábamos de ideal, ¿no? Recién estábamos hablando de las etiquetas, de los ideales, porque todo tiene relación. Guarda relación ese ideal, qué ideal es el que yo tengo y cuánto me permito cometer un error. Y que cometer totalmente. un error no es mi identidad, no me define. Hoy me equivoqué, hoy no supe, hoy pido ayuda, hoy no sé cómo hacerlo. Pero eso no quiere decir que sea mi identidad como persona. Por eso, para mí es clave trabajar sobre esto de las etiquetas, ¿no? Porque en realidad soy una persona que puede aprender todo el tiempo. Y, y digo, ¿de dónde nos sale esa idea y ese ideal de que todo el tiempo las cosas van a salir exactamente como queremos? Al contrario, la vida es así, ¿no? Como, digo, lo podemos ver en los vínculos, lo podemos ver en la economía, en todo, es cíclico, son procesos, hay altos y bajos. Entonces, de dónde nos sale esta idea del éxito? Y acá traigo mucho la cultura. La cultura en nuestro país es muy exitita. Yo siempre hago el chiste cuando doy las charlas, digo, bueno, quizás si alguien tiene un vacío de un año en el currículum, que dice, se tomó un año sabático, digo, y quizás tuvo un emprendimiento que no funcionó, ¿no? Pero nos cuesta mostrarlo, nos cuesta decirlo, la verdad que hice esto y no funcionó, ¿no? Pero bueno, puede haber no funcionado, lo importante es qué pudiste aprender, qué pudiste tomar, qué pudiste darte cuenta para vos, para seguir creciendo. Pero primero necesitamos poder verlo, poder aceptarlo y poder decir, es una cosa más de la vida, ¿no? Pero yo por lo menos lo que he visto en estos años, desde el 2014 estoy trabajando en el tema, se habla más, se comparte un poco más, pero sigue siendo un tema bastante tabú. Y ni hablar en las organizaciones, ¿no? Que Sí, ese ya es es- otro tema, otro cantar. sí, totalmente, totalmente. Porque siempre está el foco, bueno, que ambas venimos de corporaciones y siempre está el foco puesto, ¿no? En ese error. Sí. ¿No? ¿En Y quién se tiene la culpa? y claro, totalmente. Y se ¿En quién tiene machaca la culpa? el error.
en vez de que ese error, ese desacierto sea un aprendizaje para el colaborador, Sí, en vez de sí, hay, revisar qué es lo que no hizo, o sea, qué es lo que faltó para poder dar nuevos recursos, nuevas herramientas, aprendizajes, entrenamientos. sí, yo de ahí veo varias cosas. Primero, ¿dónde está el foco? ¿No? El foco se pone en la persona y no se pone en lo que ocurrió. Entonces, muchas veces se trata de buscar a alguien que se haga cargo de esto, y el foco está puesto ahí. Y entonces a veces nos perdemos de ver, o digamos, sí, de ver el sistema completo, ¿no? Yo decía, yo trabajé como contadora, y por ejemplo, algo que veía muchas veces es que si había algo, si había algún error, y sobre todo quizás en parte de finanzas, ¿no? Y demás, se corría a una persona. Y sin embargo, lo que había pasado, lo que no había funcionado, incluso hablo hasta fraudes, que es como, si se quiere, si catalogáramos los errores, sería tal vez el más punible, porque bueno, es algo hecho adrede, ¿no? Pero incluso hasta eso, tal vez no se miraba, ¿qué pasó en el sistema? ¿Qué pasó? ¿Por qué esto no funcionó? ¿Por qué se dio la posibilidad de que alguien pueda hacer este fraude? Se corría a la persona y listo. Es como lo más sencillo a veces, entre comillas, de hacer, pero caemos en que nos perdemos de vista el sistema, nos perdemos de vista aprender, ¿no? Digo, esto me ha pasado hace años, incluso de decir, ¿por qué no nos juntamos, antes de trabajar sobre este tema, ¿no? ¿Por qué no nos juntamos a entender qué pasó acá? Para que podamos cambiar cosas, para que podamos aprender. Y es como, no, esto se mantiene quizás en las pocas personas que están en la dirección o entre los gerentes. No se habla. Entonces, el resto de las personas no tienen ningún aprendizaje. Y me parece que esa es digamos, quizás un gran dolor para las organizaciones. Y un gran dolor, por ejemplo, si hablamos de emprendimientos, algo que podríamos evitar hacer, ¿no? Porque si nosotros, digo, cuando empecé a trabajar todo este tema, había tenido que ver con que quizás acá en Buenos Aires se empezaba a trabajar mucho con emprendimientos, obviamente siempre hubo emprendimientos en Buenos Aires, pero se le empezaba a dar más impulso en esa época, incluso desde el gobierno, ¿no? Del gobierno de la ciudad y demás. Entonces, ¿cómo puedes emprender? ¿Cómo puedes innovar? ¿Cómo puedes generar cosas nuevas si no podés compartir, si no puedes ver y no puedes compartir los aprendizajes de todo eso que hiciste y que no funcionó? Que de hecho la mayoría de los emprendimientos, tal como se idean desde el principio, no llegan a buen fin, ¿no? Digamos, hay una frase que es como, la mayoría de los emprendimientos fracasan, si se quiere, entre comillas. Y es así, y la persona se reconvierte y hace otra cosa, y en las organizaciones pasa lo mismo, muchos proyectos no llegan a buen puerto. Ahora, quizás la gran pérdida, desde mi punto de vista, es no poder compartir esas experiencias. Si el 90% de los emprendimientos que se realizan no, digamos, no llegan a buen puerto, todas esas experiencias se pierden, porque no las puedo ver, porque no las puedo compartir, y no puedo ver yo qué podría ser distinto o qué mensaje me trae esa experiencia para el futuro, para emprender de otra forma. Y eso me Totalmente. parece Y que no es una uno mismo, reflexión. Ale. Sí, Ale, y no solo con uno mismo, sino también compartir esa experiencia con otros, para que Sí, los otros y también bueno, puedan, mm, para que los otros también acá me puedan parece que juegan, los errores, o sea, que los otros también puedan, que podamos compartir abiertamente nuestros desaciertos, porque venimos de una cultura donde parece que el éxito es no haberme equivocado nunca en nada, y al menos desde mi totalmente. mirada, todo lo contrario. Sí, O bueno, dicho sin ahí va la propia definición de éxito, ¿no? También está la de, quizás el éxito es intentar todo lo que tuve ganas. Y si, bueno, no funcionó, es algo más de ese proceso. Pero de vuelta en el compartir, entonces me parece que ahí juegan las etiquetas. ¿Qué me digo yo? ¿Qué va a pasar conmigo si yo te comparto, por ejemplo, que tenía un emprendimiento que no funcionó? ¿No? Entonces, ¿qué me digo yo? Porque creo que ahí juega mucho. Yo creo que soy inteligente o que soy creativo, que soy el emprendedor o la emprendedora del año. Y como algo no me funcionó, entonces eso ya me pega en mi identidad, ahí tengo un problema en el compartir. En cambio, si yo de una digo, no, espera, si soy una persona que está aprendiendo, que estoy construyendo, estoy haciendo algo nuevo, y es lógico, porque no tengo el manual,
de emprendimiento, ni tengo el manual de la pandemia, sí, es lógico que pueda no funcionar. Entonces, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué información valiosa me da? Me puede dar información valiosa si funciona y si no funciona. De las dos formas, ¿no? Totalmente. Y soy una Ahí Marce convencida. decía, había un comentario, Marce decía, aprendizaje en red. Claro que sí. O sea, Sí. la otra vez me habían, en una empresa, una persona me había comentado que en la organización, lo que él sabía que más del 90% de los proyectos de la organización no terminaban exactamente igual que como habían comenzado. Y por supuesto, de ese 90% había muchos que no funcionaban, ¿no? Una fábrica de bebidas. Y yo le decía, ¿vos pudiste saber por qué? ¿Podés saber qué pasó? Digamos, era una persona de negocio. Y me dice, no, yo tengo esas cifras más o menos, pero no sé. Entonces, vos fíjate cuánto aprendizaje perdido hay en esa organización. No sabemos si quizás no estamos comprendiendo el mercado, si estamos teniendo un problema de distribución. No es compartido. Lo sabe nada más quien desarrolla cada producto. Entonces, Mm. me parece que podríamos potenciarnos mucho más. Sí, totalmente. Y lo que iba a transmitir es que soy una convencida de que se aprende mucho más de esos desaciertos que que esos éxitos, para llamarlo, lo pongo entre comillas, tanto fracasos como éxitos, Dale, lo ¿no? podemos recomendar. Es como que aprendemos mucho más de aquello que no sale como lo esperábamos. Tanto en la vida profesional como en la vida personal. Cuando planificamos algo y no sale en los tiempos que esperábamos o como lo esperábamos, seguramente haya un mayor aprendizaje. El tema es ver cómo conectamos, cómo cada uno de nosotros conecta con eso que no sale de acuerdo a este ideal que tenemos. Sí, Y eso es un y gran sobre, tema y es para profundizar muchísimo, me parece. O sea, sí, y se me viene un poquito cuando traes esto, también como qué emociones o cómo vamos procesando eso, ¿no? Cuando algo no está funcionando, se me viene la curva del duelo, que tiene que ver con las emociones cuando algo, bueno, en realidad, digamos, se empezó a trabajar hace muchísimos años en relación a pacientes, a personas que tenían una enfermedad. Pero después se vio que eso era aplicable a cualquier situación donde uno sentía que algo no, digamos, había perdido algo, que algo no había funcionado. Y me parece muy interesante porque, y creo que aplicable a esta situación también, ¿no? Que estamos viviendo, pero arranca por la negación, en donde yo lo que está pasando es como que no lo puedo ver. Está ahí, pero yo me niego. Bueno, entonces, arrancando por eso. Y de hecho, conversando con algunas personas que, digamos, que tenían negocio, que tienen negocio, están atravesando este momento, muchas personas están todavía en esa etapa, en donde me niego, o sea, el negocio no lo puedo abrir, y me niego a aceptar que esto sea, o sea, esto es pasajero, pienso que esto es pasajero, que no va a pasar, y cuanto más tardo digamos, cuanto más me quedo en esa etapa de negación, menos poder de acción tengo, porque es como que no lo puedo ver. Y después me parece muy interesante entonces reconocernos en qué emociones vamos pasando, y dónde nos quedamos y qué hacemos con eso, ¿no? Que aparecen las emociones del enojo, que aparece la tristeza, ¿no? Digamos, quizás y después recién tal vez empieza ahí a aparecer la aceptación. Pero me parece que está bueno traerlo también porque son emociones de las que, así como decíamos, bueno, de las cosas de lo que nos equivocamos no hablamos de las emociones que pueden estar asociadas en ese proceso, por ejemplo, y que nos pasan y que están ahí, pero no las podemos compartir. Yo digo, a veces parece que la vida fuera Instagram, que estamos todos siempre pum para arriba, de colores, y no, bienvenido que hay otras emociones y que nos están diciendo algo y que las necesitamos transitar también. Sí, totalmente. Bueno, ahí Marce nos dice que, bueno, tiene relación con la cultura organizacional también, que sea una cultura que estimule la innovación, la creatividad y el compartir. Sí, totalmente de acuerdo, Marce. Re. De hecho, Mm. yo, por ejemplo, acompaño equipos que están en organizaciones que están en procesos de transformación digital. Y algo interesante que pasa es que,
bueno, las organizaciones dicen, necesito innovar, quiero innovar, pero primero que cuesta el cambio de chip, el miedo a que el resultado no sea el que están pidiendo es enorme. Entonces aparece esto del miedo a ver si nos equivocamos y empieza a aparecer esta conversación, pero estamos hablando de equivocarnos, pero en realidad no sabemos porque es un nuevo mercado. Estamos queriendo hacer algo nuevo. Entonces no tenemos la información de qué es lo que funciona, lo que no funciona. Necesitamos desprendernos de que sabemos todo y de que deberíamos saber qué va a pasar y necesitamos salir a explorar. Y algo interesante, por ejemplo, que ha pasado, es, por ejemplo, me acuerdo con un equipo que decía, bueno, nosotros estamos seguros que esto va a funcionar y demás. Entonces dijimos, bueno, vamos a testear, vamos a hacer una prueba. Previamente les pedimos que definan, bueno, si pasa, si ustedes van y los clientes hacen A, ok, si hacen B, es que esto no estaría funcionando. Y lo más interesante es que aunque el equipo fue, testeó, digamos, y las pruebas daban como que los clientes no estaban tomando eso, cuando volvieron, decían, no, pero en realidad va a funcionar, porque como que los clientes no entendieron, ¿no? Entonces está siempre, digamos, eso de que mi hipótesis quizás no era por ahí, era por otro lado. Bueno, cuesta desprenderse, ¿no? Cuesta desprenderse del yo sé, del yo conozco, del yo soy un especialista en esto, ¿no? Es como que ahí se abre otro tema, pero el decir, no, la verdad que yo no tengo las respuestas. Estoy investigando, estoy entendiendo cómo es esto, estoy entendiendo el mercado nuevo, ¿no? O esto que yo creía que iba a funcionar, y la verdad que no está funcionando, y cuanto más rápido me dé cuenta, mejor. Cuanto menos tiempo esté negándolo, mejor. ¿Y cuántas, digo, Ale, cuántas posibilidades nos abre el no saber algo? Totalmente, yo creo que es el tema. Ahí, perdón, Nati dice, peor cuando dicen que el error está bien y frente a él está el castigo, ¿no? Un poco lo que antes hablábamos, el tema de la búsqueda de culpable y el doble mensaje, creo que ahí eso es lo que trae Nati, el doble mensaje, que ha pasado muchísimo de personas que dicen, no, en esta organización equivocarse está bien, porque ahora es un tema que lo entendemos y demás, y cuando una persona intenta hacer algo nuevo, o no, lo que hablábamos al principio, quizás algo que tenía una forma de hacerlo, lo hace de otra forma, es como el castigo, ¿no? Entonces, peor sobre todo si hay un doble mensaje. Eso es como, me parece una clave, la coherencia en los líderes, lo que quieren impulsar y lo que hacen al respecto. Pero vuelvo a lo que decías, me parece que... Digo, más allá, Dale, digo, esto trasladándolo para no centrarnos solo en lo que tiene que ver con las organizaciones, ¿no? Porque la organización también habla de nuestra cultura. Somos personas que formamos partes de una organización, entonces también habla de cada uno de nosotros, de qué nos pasa a cada uno de totalmente. nosotros con los fracasos, ¿no? ¿Cuánto nos De permitimos hecho, equivocarnos en el camino, compartir nuestros desaciertos con otros, en función de la sí, mirada de hecho desde yo creo que si bien cuando uno habla de la organización, porque quizás es digamos, bueno, es un ente donde uno puede ver un montón de comportamientos, me parece que sí, lo primero, no hay forma de transformar una organización o transformar esta creencia en una organización si no cambian primero las creencias en ese sentido de las personas, y no empezamos a trabajar las relaciones. Eso seguro, ¿no? Es como de repente el jefe que dice, bueno, yo quiero que mi equipo ahora aprenda a equivocarse y no sé qué, bueno, veámoslo en todos, ¿no? Porque no es nada más el otro, sino es muy fácil ver todo en que el otro tiene que cambiar. Pero me quedé con esto que traía Jime de ser aprendiz, ¿no? De todo lo que nos abre decir no sé. Y yo creo que es algo que nos cuesta un montón, nos cuesta un montón y creo que esta etapa es clave. O sea, de vuelta nadie nos enseñó a atravesar este momento. eh, y cada vez más necesitamos tener esa mentalidad de aprendices, de personas que pueden decir no sé, para poder averiguar, digo, y acá quizás en el público hay emprendedoras, emprendedores, si yo quiero averiguar o quiero saber qué necesita mi cliente,
y yo lo primero que digo es, yo ya lo sé, ¿no? Yo sé todo. Entonces, ¿cómo puedo estar abierto a preguntar? ¿Cómo puedo estar abierto a diseñar algo totalmente distinto? Y yo creo que eso también viene un poco de la educación, ¿no? De que el no sé está como mal visto, ¿no? Está como catalogado como no sabe, pero no es un no sabe y no le importa. Totalmente. Y de hecho, a ver, digo, si partimos desde la educación, ¿no? Y la educación primaria, también ahí, a ver, ¿quién sabe? La maestra, tipo, ¿quién sabe tal o cual fórmula? ¿Quién sabe? ¿No? Parece como que el saber está premiado. Entonces aquel que levanta la mano rápido y responde ante esa pregunta es el que tiene el saber. Ujú, sí, sí, y el no saber de alguna forma es avergonzante, o el no entender, ¿no? Es como que pasa a ser avergonzante. Nati dice, por ejemplo, el líder está asociado a saber, a responder rápido. Claro, estamos muy asociados a eso, por eso también decíamos lo de las etiquetas. Eh, ¿qué estamos valorando? Estamos valorando a esa persona que siempre dice que sabe, y ojo, porque acá empieza a aparecer el tengo que contestar de alguna forma que parezca que sé, aunque no sepa, lo cual me parece tremendo, ¿no? Digamos, respetar el poder decir, la verdad es que no sé, no entendí. Y sin embargo, muchas veces premiamos, y bueno, ni hablar acá, muchas veces en Argentina, la viveza criolla. Ah, no importa, me vendió cualquiera, y quiere parecer que sabe, aunque parezca que sabe, qué buen chamullo, ¿no? Entonces me parece que hay que tener como bastante cuidado con qué premiamos y qué valoramos, cómo le damos lugar a una persona y cómo nos damos lugar a nosotros y a nosotras a decir, la verdad que no sé, no lo entendí, lo estoy averiguando. Y pensando en las etiquetas, ¿qué me digo yo cuando necesito decir no sé? Cuando estoy en una clase y tengo que levantar la mano, porque digo, che, espera, estoy hace 2 horas, no estoy entendiendo, a veces te lo digo cuando hay las clases, si hace 2 horas que estás acá y no estás entendiendo, decime no entiendo, no sé, porque si no, la verdad que son 2 horas en donde está buenísimo, o sea, estás acá escuchando, pero no estás aprovechando para saber, para entender, para llevarte algo. Entonces, a mí una frase que me gusta mucho es, ¿con qué estás comprometida o comprometido? ¿Con la imagen o con el aprendizaje, no? Y es como, ¿qué me Exacto. pasa? ¿Quiero Sí, parecer que, que sé todo? O puedo decir, che, la verdad que no lo sé, no lo entendí, pero te lo estoy preguntando porque quiero entenderlo, y quiero saber, y quiero averiguar. Me sí. parece que es una actitud diferente. Esa actitud me Y parece súper valorable sí, para el tiempo que estamos y que se viene. totalmente. Ahí Flor está diciendo, la vida va enseñando que mejor es preguntar por no saber que preguntar y cometer errores mayores. Preguntar no es error, hay que cambiar eso. Sí, totalmente, Flor. Y eso parte, yo creo que parte de cada uno de nosotros. Es cómo nos posicionamos frente al aprendizaje, cómo nos posicionamos frente a la mirada del otro, ¿no? En esto que vos traías sale en relación a, bueno, en una clase, cuando uno da un taller, una capacitación, ¿qué pasa, no? Que parece, cuando nadie pregunta nada, cuando nadie tiene, parece como consultas, como si todo quedase claro. Y creo que muchas veces tiene que ver con esta creencia de, no, si digo, si pregunto, van a pensar que no sé. Y si piensan que Sí, no sé, ¿no? Y claro. ahí se abren un montón de otras creencias, y me parece que es interesante empezar y volvemos un poco al título, ¿no? De este video, amigarnos, porque es parte de la vida. Y gracias a esos, Sí, a esos errores es que aprendemos, es que podemos construir una versión mejor de nosotros mismos. Me parece que es súper interesante y creo que mucha gente que resulta exitosa, y volvemos a esto de las comillas, es gente que tuvo como mucha historia de desaciertos y que esos desaciertos le permitieron volverse más resiliente y aprender y capitalizarlo justamente. sí, sí, totalmente.
Y también ahí aparecía, creo que lo dijo Nati, la palabra vulnerabilidad. Hace poco, hace unos días, había escrito un artículo en LinkedIn sobre eso. Eh, ¿Con qué me pasa a mí? ¿Qué nos pasa a cualquiera de nosotros con conectarnos con nuestra vulnerabilidad? Que de hecho es con ser humanos, con decir esto de, no sé, pero la verdad es que sería raro que alguien sepa todo, ¿no? O sea, es como, ¿de dónde nos viene eso que tenemos que tener respuesta para todo? Y me parece que de ahí la reflexión personal y el decir, la verdad es que yo puedo decirte esto, de que no sé y me conecto con que soy una persona, no soy la enciclopedia, que ya la enciclopedia tampoco tiene todas las respuestas, digamos, a esta altura, capaz que cuando éramos más chicos sí. Entonces, digamos, ¿de qué me está sirviendo también esta creencia de que tengo que saber todo? ¿No? Y es lo que de alguna forma eh, te decía, a veces quiero empezar algo nuevo y creo que tendría que saber todo y todo cómo tiene que salir. Y no, no. Entonces, empezar a detectar esas cosas que nos estamos diciendo eh, Y, me parece y clave. sabes que ahí te impide mucho accionar, sobre todo Totalmente. cuando alguien quiere reinventar, ¿no? Yo trabajo mucho con mujeres profesionales que están en todos procesos de transformación profesional y que quieren rediseñar su carrera, su futuro profesional, y justamente muchas veces la primer traba es, ¿y si fracaso? Claro. ¿Qué hago? Tipo, y no puedo, digo, patear el tablero, dejar todo, o sea, para empezar un proyecto que creo que me va a dar más satisfacción a nivel personal y profesional, pero no me animo al cambio, porque ¿qué hago? Entonces, ese primer, ¿no? Como ese pensamiento de, ¿y si fracaso? Claro. Bueno, hasta que no lo intentes, hasta que no empieces, nunca se sabe qué va a pasar en el camino. Y a mí ahí se me ocurre algo, como también para cada uno, obviamente la palabra fracaso para cada una, tiene un significado, pero me preguntaría qué sería el éxito, ¿no? Para cada persona. Porque en mi caso, nosotros hacemos también, he estado andando por organizaciones, ahora haciendo un camino propio, y yo en mi caso en su momento trabajaba como contadora y en relación de dependencia. Y ahora trabajo como coach y en forma independiente. O sea, mi vuelco ha sido, no sé, di como un montón de vueltas. Y obviamente esas preguntas aparecen. ¿Y qué pasa si yo Sí, ahora tengo todo ordenado en mi vida, ordenado entre comillas, tengo todo ordenado en mi vida y de repente me lanzo algo y no es por ahí? Y esos miedos aparecen, pero también me parece que hay una pregunta que sería, bueno, pero ¿qué es el éxito para mí? Y eventualmente, ¿qué sería el fracaso? Porque en determinado momento, yo por lo menos lo que vi es, para mí el fracaso sería quedarme haciendo algo que yo ya descubrí que no tiene que ver conmigo, o que tuvo que ver conmigo, y me sirvió un montón trabajar como contador y demás, pero yo ya veo que hoy no tiene que ver conmigo. Entonces, para mí, esa era como la peor traición que yo me podía estar haciendo. Con lo cual digo, en determinado momento está bueno reflexionar sobre, porque yo hablo fracaso, ¿no? Uno habla fracaso, pero ¿qué está haciendo? Y para mí el fracaso era traicionarme, de alguna forma. Y digo, está bueno ir viendo cómo con el paso del tiempo podemos tener distintas dimensiones, distintas interpretaciones y ponerlas en palabras. O sea, ¿qué sería para mí algo que yo no me puedo permitir a mí misma o a mí mismo? Entonces, sí, es y esto cambia con el interesante. tiempo. Totalmente, esto, iba a decir justo eso, Ale, el tiempo. No es lo mismo cuando tenés 20, cuando no tenés 30, cuando No, tenés 40, cuando tenés 50, porque nosotros vamos cambiando y vamos evolucionando y gracias a Dios que vamos evolucionando y eso nos permite también ir transformándonos. Entonces, a lo mejor lo que elegías a los 20 no es lo mismo que elegís ahora, ya casi con sí, 40. Entonces, eso también está bueno permitirnos esos cambios y estas transformaciones. sí, y visualizarlas, ¿no? O sea, permitirnos, aceptarnos, y visualizarlas, ponerlas en palabras, porque si no a veces uno dice, ¿por qué siento tanta insatisfacción? Porque sigo con la idea de lo que yo quería a los 20 o a los 30 y no me doy cuenta que cambió lo que valoro, que cambió lo que estoy queriendo, esto que yo te decía. Yo me recibí, hice una carrera corporativa y claro, yo salí del secundario y tenía una idea de qué era para mí el éxito y la carrera, ser joven profesional y después bla, 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 un montón de cosas.
pero en determinado momento dije, espera, o sea, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Y cada tanto uno se puede preguntar eso y se puede dar cuenta que cambiaron las expectativas, que cambiaron lo que uno valora, lo que uno necesita, y me parece que eso está bueno permitírselo, o sea, es más, estaría buenísimo hacerlo cada tanto esa reflexión, porque quizás si no estamos yendo para otro lugar, o seguimos en automático, o seguimos lo que alguien nos dijo alguna vez, Ahí porque muchas veces pasa eso, lo que alguien nos dijo alguna vez que era el éxito profesional, el éxito en la vida, ¿no? Entonces, bueno, ahí Nati dice, seres sí, dinámicos, sí. totalmente. O sea, me parece que está buenísimo, no, porque yo desde siempre tuve la misma valoración, el mismo, bueno, quizás cambió, y bienvenido darse cuenta. Mm, mm, sí. Eso lo debes ver todo el tiempo en las personas que están reconvirtiéndose y en esos procesos. Sí, totalmente. Bueno, ahí Nati también dice una locura a los 18, querer saber qué vas a hacer toda tu vida. Sí, lógico. Eh, Hay gente que lo tiene claro inicialmente y que después se va transformando. Y en la medida que se lo permite, ojo, porque tiene que ver con esto, cuánto permiso nos damos a nosotras mismas para poder reinventarnos, para poder cambiar. Sí, Eh, y lo que decía Marce también hay esto de hacerse preguntas y no creer que tengo que tener todas las respuestas, porque muchas veces pasa esto, me hago la pregunta y no sé cuál es la respuesta, pero yo ya me estoy permitiendo abrir un espacio de esto de qué estoy valorando ahora, qué quiero para mi vida y permitirme que la respuesta, o sea, no sentirme mal y aceptar si la respuesta es otra, ¿no? Porque, digamos, vengo de un mundo tal vez cómodo. Bueno, ahí dice, dejé abogacía en cuarto año para emprender. sí, Está buenísimo permitirse preguntarse y cambiar el rumbo. Y creo que además, yo me acuerdo cuando yo hace más o menos 10 años que estudié coaching y empecé con todo este tema de, me parece que no quiero seguir con esto de ser contador y así, ¿no? Como que tenía toda esa movilización y me acuerdo que en mi familia, por lo menos las personas conocidas, como no entendían, ¿no? De alguna forma era como raro, pero si tenés un sueldo, pero si te pones a ir de vacaciones, pero si tanto estudiaste para esto, porque es verdad, había estudiado un montón y había hecho una carrera, y la verdad es que sonaba muy raro y, digamos, creo que habían dicho en algún momento esta chica enloqueció, pero bienvenido poder conectarse con la voz interna y hacerse preguntas, y durante mucho tiempo me hice preguntas y no encontraba respuestas, pero sabía algo que ahí había algo que se estaba moviendo. sí, sí. Incluso, mira, justo compartías este ejemplo y recordaba cuando yo pateé el tablero en un rol gerencial en una consultora multinacional, siendo gerente con autocompañía, con 1000 beneficios, un sueldazo, y dije, esto no me hace feliz, o sea, yo me voy. Y me acuerdo y vivía sola, o sea, y lo primero que me dijo mi papá fue, vos estás loca. Tipo, llegaste, para mí, en otro momento, siendo más joven, el éxito era llegar a una posición gerencial, corporativa. Y cuando lo logré y estuve sentada en esa silla, me di cuenta que eso no me daba felicidad, no tenía que ver con mi propósito. Y a Claro, partir de eso, claro, la mirada era, pero esta chica está loca, ¿qué le pasa? Vive sola, ¿cómo se va a mantener? Tiene 1000 beneficios, llegó a la posición que quería y ahora no quiere más esto. Y me escuché, fue como, no me importa lo que me digan, me escuché, tomé el impulso, tipo, era un tema intuitivo, soy muy intuitiva para tomar decisiones, y fue tipo, me voy. Entonces, digo, ahí, digo, esto no quiero decir, en ese momento fue valentía, no sé qué fue lo que me salió de adentro para tomar decisión. Digo, no digo que cada uno, que cada persona tenga esa iniciativa inicialmente, porque para mí fue todo un claro. proceso de escuchar al otro, ver lo que yo quería para finalmente tomar esa decisión. Pero está bueno que cada uno se conecte con qué es el éxito para cada uno, qué es el fracaso, porque para otros era un fracaso. ¿Cómo te vas a ir? Desde la mirada del otro era un fracaso. Pero para mí todo lo contrario. Y un poco, Ale, lo que vos decías en relación también a tu ejemplo, a tu historia.
Sí, Y bueno, bueno, ahí decían monotributista, ¿no? Como nosotros monotributista. Y está bueno, digo, también ver, porque cada uno creo que está siempre en esos dos roles, ¿no? En juzgar a otros y en que lo juzguen. Entonces, cómo cada uno lo hace desde su propio lugar. Y en estos casos que estamos contando, era esto de, bueno, yo estoy en un lugar que está bien, yo quería, y los otros ven que está bueno, pero para mí ya no. Y quizás yo empiezo a sentir esto que por lo menos te traía yo, me traiciono, y para mí eso es un fracaso. Y sin embargo, la otra persona lo ve como diciendo, pero para, si vos tenías un sueldo, ¿no? Y ahora vas a, no, esto que traía Inati, vas a pasar a no saber qué hacer, cuánto cobrar y demás, pero qué fácil a veces juzgamos al otro desde nuestra propia mirada sobre el éxito y el fracaso, ¿no? Muy totalmente. rápido lo hacemos. Entonces también estar atento porque creo que así como lo vivimos en cierto momento cada uno, también lo hacemos muy rápido. Queremos que la otra persona probablemente haga lo que nosotros creemos que es un éxito, ¿no? Mm, Eso me mm, parece que también lo tenemos que tener en cuenta. mm. Sí, sí, totalmente. Y volviendo un poco a esto de la mirada, ¿no? De la mirada del otro, de lo que se considera éxito a nivel sociocultural. Porque parece que Totalmente, alguien que llegó a una posición gerencial o directiva en una gran corporación es exitoso. Bueno, a ver, vos no sabés qué hay detrás de esa sí. imagen, de cómo llegó a donde llegó. No, y de vuelta a esto que decíamos, ¿qué le pasa a la persona? Muchas veces estamos juzgando como, bueno, esa persona, el empresario, la empresaria, el artista, pero ¿cómo puede ser que no esté feliz con lo que, no sé, con lo que logró, con todo lo que tiene, ¿no? Con todo eso que tiene, pero lo estamos mirando primero desde un clima tal vez de época, de qué es lo que se valora, porque vamos viendo que eso va cambiando en los distintos tiempos que se va valorando, pero también lo miramos de vuelta desde nosotros. Y no pensamos que la otra persona puede estar necesitando algo distinto, que cambió, que llegó a un determinado lugar y necesita cambiar. Y eso me parece digamos, que pasa muchísimo. Y algo que yo lo cuento muchas veces porque a mí es algo que me llamaba la atención. Cuando yo organizaba los eventos en donde venían las personas a contar sus historias de fracasos, entre comillas, de emprendimientos o de empresas que no habían funcionado, y por supuesto que habían aprendido, cuando hacíamos las encuestas después, le mandábamos a las personas que habían asistido, les mandábamos una encuesta, en general, cuando las historias tenían que ver con pérdidas que no eran económicas, sino que era, por ejemplo, alguien venía y contaba que había tenido una empresa con sus amigos y que esa empresa era su sueño y después tomaron malas decisiones y terminaron todos peleados con sus amigos y las tuvieron que vender. Ale, Este, disculpa que te sí, interrumpa, disculpa que te interrumpa, pero nos queda un minuto y me encantaría que podamos, porque se pasó rapidísimo la sí, hora, no quiero cortarte, pero me gustaría que podamos finalizar antes, tipo hora, este dale, vivo para subirlo y que lo puedan ver aquellas personas que no pudieron sumarse. dale, ¿Sí? sí, No sé dale, si querés así como lo cerrar guardamos. algo que No, estabas desde ya compartiendo. gracias a todas las personas que estuvieron, pero sobre todo esto, animarse a que la vida es un proceso de aprendizaje continuo. Entonces, empezar a tomar las experiencias, lo que sale como esperamos y lo que no son experiencias de vida. Y creo que eso es tomar que estamos en un proceso continuo y que no tenemos todas las respuestas. Eso Sí. es lo que más me gustaría dejar.